Acercarse al segundo puesto de local. Se impuso a Resistencia 2-1, Diego. ¿Cómo te va, Darío? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Compañeros, audiencia de fútbol a los grandes neumáticos Yokohama. Mejor relación precio y calidad. Rubiloca, al más estés donde estés. Y su seguro Chaco. Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Con esta victoria, Carapeguá 38 suma, Gerardo. Sí, señor, así es. La tabla de la intermedia está de la siguiente manera, Diego. Recoleta 45, Tembetaré 42 y Carapeguá, como bien decías, luego de ganar la Resistencia por 2-1, está ahora tercero con 38. ¿El cuarto cuánto tiene Encarnación? Encarnación tiene 34, está a 4 de Carapeguá. Bueno, está espectacular la intermedia. Fecha 21 fecha, o la 20. Fecha 20. Sí, esta es fecha 20. Correcto. ¿Y la 21? La 21 aquí tenemos, que va a arrancar el viernes, sí, señor. 16 de agosto, 4:15 de la tarde en la Chacarita, Resistencia Santaní, y a continuación en el Gunther Fogel, 18:30 San Lorenzo, su cancha ante Recoleta. Para el sábado, 17 de agosto, 10 de la mañana, Fernando de la Mora con nuevo técnico Rubén Maldonado va a recibir a Rubio Ñu, 10 de la mañana, y en Lambaré también mismo horario, Colegiales ante Tembetaré. Para el domingo 18 de agosto, 10 de la mañana en Ciudad del Este, 3 de febrero ante el 12 de junio de Villa Ayes, y en Capiatá Martín Ledesma ante Guaireña. Para lunes 19 de agosto, 4:15 de la tarde en Campo Grande, Independiente Carapeguá, y Encarnación ante Pastoreo cierran la fecha a las 18:30 horas en el Villa Alegre. Excelente, Gerardo. Estamos con la información, Darío. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. ¿Cómo forman los equipos? ¿Cómo sale al campo de juego Nacional y Esportivo Luqueño, Germán? Nacional salta al campo de juego con el 30, Santiago Rojas en portería. Defensa 4, Juan Luis Alfaro. 23, Juan Cruz Monteagudo. 14 y cinta de capitán para Claudio Núñez. Y 25 para Daniel Rivas. Media cancha, 11, Gustavo Caballero. 6, Juan Fernando Alfaro. 13, Leandro Mesa. Y 16, Fabricio Jara. En ataque, el 10, el sub-19, Thiago Caballero. Junto al 8, Sergio Vareiro. Ese es el equipo titular que presentará esta noche como local Víctor Bernay. Hablamos de Nacional. El Chanchón saltará al campo de juego con Alfredo Aguilar, el 12 en el arco. Defensa 2, Rodi Ferreira. 5, Alexis Villalba. 23 y brazalete de capitán para Pablo Aguilar. Y 6, Matías Suárez, sub-19. Media cancha 10, Nicolás Maná. 8, Jorge Mendoza. 16, Rubén Ríos. Y 22, Guillermo Auché. En ataque el 11, Elvio Vera, junto al 7, Marcelo Ferreira. Ese es el equipo que presenta esta noche Julio César Cáceres, el Esportivo Luqueño, Diego. El capitán de Luqueño es Aguilar, Pablo. Así es, Pablo Aguilar, casaca 23. Bueno, y un ex luqueño, dicho sea de paso, Iván Villalba, que marcó el gol, que le marcó a Boca Juniors, Independiente Rivadavia, conversó con los compañeros. Acá lo tenemos a Iván Villalba. Iván, contanos, partido ante Boca, Independiente Rivadavia, todo el clima en la previa y durante y post partido con la presencia de paraguayos enfrentando a Boca. Contanos, Iván, tu gol. Bueno, la verdad que Arturo, muy contento, un sueño todo lo que viví el sábado. No me esperaba el gol, estaba contento ya con jugar y después se dio el gol. La verdad que un sueño cumplido hacerle un gol a Boca, que es un equipo grande del continente y del mundo, como dije. Contanos lo tuyo, Iván, y esta presencia en Rivadavia. Vos estuviste en Esportivo Luqueño, antes estuviste en Guaireña, ya tenés experiencia internacional en Santa Fe, en Cobresal afuera, jugaste en Peñarol. Esto de ahora, contanos Independiente Rivadavia, Iván. Bueno, la verdad que Arturo, si bien ya tengo un recorrido importante, también me sirvió mucho todo ese recorrido para venir y adaptarme rápido acá al fútbol argentino. Sabemos que es otra cosa. Y nada, Arturo, la verdad que tengo un buen presente acá me siento con confianza importante en el equipo y gracias a Dios ahora estoy haciendo bien las cosas y eso se está reflejando en cada partido. Claro, la experiencia que te dio jugando afuera, incluyendo Peñarol, por ejemplo, Iván, ahora Independiente Rivadavia. Sí, Arturo, la verdad que todo eso me sirvió para que me pueda adaptar acá a Independiente. Sabemos que tenemos una pelea importante nosotros ahí abajo con el tema del promedio, pero bueno, toda esa experiencia me sirvió para venir acá y adaptarme rápido al club y al fútbol argentino, que
es un fútbol muy competitivo. Y en el momento del gol, Iván, por bajo, cerca del palo, contanos. Bueno, la verdad que una jugada antes tuve un tiro al arco ahí y Paul Fernández me sacó sobre la raya y de ahí en el córner y nada, sé que estaba para mí y me encontré con esa pelota ahí en el segundo palo y pude cerrar, Arturo. La verdad que muy feliz, muy contento por cómo se dio. Aparte ya había la jugada del penal que atajó el arquero de Boca y entonces el partido, la característica gol de Boca, el empate Independiente Rivadavia. Contanos lo de Fernando Romero, que jugó el partido, Sanguina en el banco, ausente Freddy Vera. Tenemos 4 paraguayos en Independiente Rivadavia, Iván. Sí, Arturo, estamos los 4 acá, los 4 paraguayos, gracias a Dios, estamos bien los 4. Fernando hizo un gran partido también contra Boca. El partido pasado marcó un gol. Sanguina estuvo también ahí en el banco. Nada, la verdad que estamos bien los 4 acá. Nos apoyamos entre los 4. Tratamos de ser unidos acá como paraguayos. Somos como una familia los 4 acá y nada, vamos por buen camino acá entre los 4. Cuando Fernando Romero, usando entre comillas, ligó, peleaba, arrancaba de atrás, Iván. Sí, Fernandito hizo un gran trabajo. Mira que no es fácil enfrentarte a centrales con experiencia como Medel y Figal, pero Fernandito se la bancó a los dos y hizo un gran esfuerzo, un gran partido. Y por ahí no pudo marcar el gol, pero hizo un gran sacrificio y un gran trabajo. ¿Qué dice el presidente de Independiente Rivadavia? Muy cercano a Paraguay, ¿no? Digo, por lo que hace, por las contrataciones de jugadores paraguayos. Está contento, todo fue gracias al gran trabajo que hizo Alex Arce acá, abrió el mercado para nosotros. Gracias a eso, gracias al gran trabajo que él hizo acá, nosotros pudimos llegar también porque nos hizo bien las cosas acá y abrió mercado para nosotros y nosotros que vinimos lo tomamos como ejemplo a él, ejemplo para bien y queremos hacer también las cosas bien acá para que acá los paraguayos tengan las puertas abiertas también. Y bueno, Iván, felicitaciones a Independiente Rivadavia, saluda a los muchachos y a seguir por esa línea. Gracias, Iván, muy amable. Dale, Arturo, tranquilo. Muchísimas gracias a usted por estar pendiente acá de nosotros siempre y de nada, cuando usted estamos a la orden acá. Gracias, Iván Millán. Ahí escuchamos a Iván Villalba. Se vino acá a la visera Ricardo Befé. Saludó muy correcto. Gustavo Morínigo, Ricardo, ¿verdad? Sí, Gustavo Morínigo, creo que está Dionel Burgos con él, uno de sus ayudantes. Entonces, estaba hablando con él, un técnico que fue campeón con Nacional y vicecampeón de la Copa Libertadores de América. O sea, correcto, sí. Es un técnico de la selección, en su momento de la selección nacional, así que un técnico con currículum me estaba comentando algunos de los planes que tiene. Claro que no lo voy a decir al aire, pero es bueno tener a un técnico como Gustavo observando un partido como este. Diego, Sí, te escucho. Gol del 12 de junio lo hizo el experimentado Santiago Salcedo. 12 de junio le está ganando 2-1 a Colegiales con esto. 12 de junio está zafando de la zona roja del descenso y hunde cada vez más a Colegiales, que es inminente su descenso a la próxima categoría. ¿Te puede acercar un ratito, Germán, por favor, si quieres, buenos hechos, si se toma la entrevista a Gustavo, acá en sector preferencial, muy atento como siempre, está con el asistente Burgos, a ver un poquito sobre su futuro, qué piensa el fútbol paraguayo, recuerdos de Nacional. ¿Te parece, Germán? Te escuchamos. Adelante, Germán. Claro que sí, Diego, vamos a conversar, si es que accede todo. ¿Qué tal? Para la audiencia de fútbol a lo grande, sé que puedo conversar unos segunditos con nosotros, profe. Viene para observar un lindo encuentro. ¿Cuántos recuerdos, no? Los de lo que trae Nacional, visitarlo acá en la visera, verlo a ver. ¿Cuántos recuerdos de tantos lindos momentos, no? Sí, buenas noches, primeramente. Sí, la verdad que sí, por eso siempre vengo a mirar, ¿verdad? Porque aquí tengo muchos amigos, por sobre todas las cosas, la dirigencia, la gente que trabaja aquí. El cariño con el club también, ¿verdad? Así también como voy a Libertad muchas veces.
vengo a mirar fútbol, que es un bonito estadio para observar y un buen partido el día de hoy también, ¿verdad? Sí, dos equipos que no comenzaron de la mejor manera, pero igual están ahí a tiro de los primeros lugares. Sí, estoy seguro que los dos equipos van a pelear arriba, así que se adelanta hoy sería la pregunta, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que sea bueno. Sobre su futuro, profe, ¿qué nos puede decir después de su experiencia en el exterior, lo que es Brasil? Bien, la verdad que muy provechoso para mí, desde todo punto de vista, porque he aprendido mucho, me he perfeccionado y bueno, espero que en algún momento estemos por aquí dando todo, ¿verdad? ¿Le gustaría entonces dirigir de nuevo en el fútbol paraguayo después de su experiencia en el exterior, profe? Sí, especialmente por mi familia también, ¿verdad? 4 años fuera, completé 4 años fuera, fueron bastante estresantes. Fueron buenos años, varios títulos, ascenso, dirigir la Serie A de Brasil, campeonatos y bueno, provechoso de todo punto de vista y bueno, esperamos quedarnos un poquitito por aquí ahora, darnos un respiro, ¿verdad? Una fuerza de familia y a la vez trabajar, ¿verdad? ¿Eso usted está abierto a recibir ofertas para lo que resta de este año o esperaría recién al año que viene o lo primero que venga? Estamos abiertos, estamos trabajando. De hecho que mi equipo sigue trabajando, estamos haciendo los seguimientos de todos los partidos, moviendo para estar estabilizado, ¿verdad? Por sobre todas las cosas y sobre eso tener una planificación y quedarnos por lo menos en este año aquí a dirigir. El conocimiento del fútbol brasileño, traerlo al paraguayo, esa es una de sus misiones, digamos, una vez que comience a trabajar acá de nuevo. Sí, sería un agregado, ¿verdad? Todos sabemos que todos los países tienen su propia identidad de fútbol. Sí, realmente he ido mucho enfrentando y entrenando también, así es que de alguna manera va a servir. Gracias, profesor. Eran las palabras de Gustavo Morínigo, entrenador. Actualmente sin equipo, Diego, y mientras nos daba la entrevista era ovacionado, era con mucho griterío, era coreado su nombre aquí en el sector preferencial del estadio Arsenio Erico, Diego. Sí, señor. Germán, ya vino la barra deportiva con los Chanchólicas. ¿Están presentes acá en la visera ahora? Sí, reciencito, hace más o menos 10 minutos comenzaron a ingresar de manera un poco más masiva, ya colocaron las banderas. Lo que todavía no ingresaron son los dueños de los bombos, los que hacen ruido mayormente en la hinchada organizada del Sportivo Luqueño, pero seguramente poquito después del pitazo inicial comenzarán a hacerlo. ¿Y la Garra Alba se hizo presente, Germán? ¿Están? Sí, ellos desde hace rato, ya desde hace más o menos una hora, si no es un poquito más, ya están presentes. Ahora están en un mayor número, como es natural a medida que se acerca el horario de partido. Muy bien, estamos acá en la visera con este juego, repito, se cierra la fecha 5, el campeonato juega Nacional frente a Sportivo Luqueño, Darío. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sportín. Pasatilla Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida, Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sergio Vareiro es el primer partido que arranca de titular en Nacional, Germano, ¿o ya jugó alguno? Ya jugó en la fecha pasada, pero lo había hecho de suplente. Había ingresado como hombre de recambio. Como titular sí es así como estás diciendo, Ricardo, lo hace como titular por primera vez, será esta noche. ¿Y contra quién perdió Nacional? Por eso tiene 5 puntos. Había perdido contra 2 de mayo en la fecha pasada, 1-0. Fue allí en ese partido que perdió la condición de invicto luego de lo que había sido. En ese error de Cañete. Claro. Sí, después de lo que había sido 2 empates y una victoria. Sí, me acuerdo. No como porque dijiste 5 puntos y dije, ¿cuál perdió? Porque nos tocó con Diego hacer varios partidos de Nacional y justo ese no hicimos, sí, tenés razón. El 1-0 contra el 2 de mayo, que se ponía como puntero, que agarraba la punta del campeonato en ese momento. Antes del partido contra Guaraní, que empató la fecha. Esta fecha. 0-0. Sí, el sábado. Claro. Es que con ese adelanto ya medio te confunden todas las fechas. Pero sí, entonces Sergio Vareiro. Ricardo. Sí. Sergio Vareiro dos cuestiones habían ocurrido con él. Tarde se logró cerrar la negociación
negociación de préstamo con Ameliano. Eso por un lado, y por otro, el primer día de pretemporada, o que se acoplaba en su primer día de él a la pretemporada de Nacional, había sufrido una fisura en uno de los dedos del pie. Y eso otra vez le llevó un pequeño tiempo de recuperación y después recién pudo acoplarse plenamente a los trabajos del plantel de Nacional. Se puso de nuevo a punto físicamente y por esa razón es que recién en la quinta fecha está a plenitud para ingresar como titular. Claro, porque se le lesionaron los dos delanteros que tenía Duarte y Bailone. Y para mala fortuna de Víctor Bernay y su cuerpo técnico en el mismo partido, claro, y en poco tiempo. Después Martínez acá en esta cancha contra Ameliano también se habría lesionado. Así es, partido que había terminado empatado y en el que había tenido muchísimo desgaste también. Bueno, por eso la carencia de delantero, y Vareiro puede suplir bastante bien eso, porque es un gran jugador. Le faltaba ya en Nacional un delantero con esa movilidad, con esa altura, con el físico, por supuesto, que tiene Vareiro, que precisamente, no, en general Díaz él empezó a hacerse sentir. Después fue a México, de México a Cerro, y así sucesivamente, ¿verdad? Sí, así fue. Eso había tenido un gran momento en general Díaz entre los años 2019 y 2020, especialmente antes de la pandemia. Ese inicio de apertura antes de la pandemia del coronavirus había sido muy bueno por parte de Sergio Vareiro. Muy bien, señoras y señores, estamos con Ricardo, con los compañeros, los equipos van a pisar la cancha, lo estamos viendo Nacional. Camiseta tradicional para el tricolor, camiseta tradicional para Sportivo Luqueño. El árbitro es Derris López, Germán Alipio Colmán Alvar. Así es, el juez principal Derris López y el encargado del videoarbitraje Alipio Colmán, tal cual. Muy bien, recordando que Tacuariel le ganó al General Caballero por 2-1, Darío. Un motor con 180 días de garantía contra años en el camino. Encontrar la Ascensa, Comer y todos los distribuidores del país. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial de Manchester City. Representa y distribuye Britanesia. Mini Empeños, venta reloj, medias de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor, Cabal Concepción, Mini Empeños. Lo auténtico del Chaco, John TV, carne 100%. Variedad de corte, costilla, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones ventas de la cooperativa John. En la intermedia el 12 de junio le está ganando Colegiales por 2-1. Carapeguá le ganó a Resistencia 2-1. Tercero la tabla. Pelea el campeonato el Potro Carapegueño. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. Liga al Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareja, así que Lambareja esquina de Estanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Interesante respuesta de público acá en este escenario, en la visera. Está Nacional, está Sportivo Luqueño, están los árbitros encabezados por Derris López. Señoras y señores, vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitador, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, venido Cibellera 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ese ruido que escuchan del redoblante, de los bombos, es la garra alba al sector derecho de la cabina y por supuesto los hinchas organizados de Luqueño, o la hinchada organizada, como quieran, del sector de la izquierda de nuestra cabina. O sea, las dos hinchadas con el ruido, con el bombo, con el redoblante, alentando al equipo. Y en la cancha, realmente hoy estábamos pisando, viendo, y está en muy buenas condiciones la cancha de Nacional, pero el frío que hace ahí abajo es terrible, simplemente porque lo veía a Julio Cáceres bastante abrigado y es lo que tiene que hacer. También a Bernay. Hoy estaba preguntándole a Germán lo de Vareiro y miré el medio campo y falta Quintana. ¿Por qué no está Quintanita? ¿Por qué no juega Quintana? Claro que el técnico después lo va a decir en la conferencia de prensa cuando los compañeros, cuando los colegas le pregunten. Para mí venía haciendo un buen trabajo, algún problema físico o algo ha de tener. De lo contrario no entiendo el cambio de por qué sacarlo al jugador, al mediocampista. Hoy aparece Thiago Caballero con Gustavo Caballero.
lo de Vareiro, que le va a dar fuerza en el ataque, Mesa que recupera la titularidad. Acá lo vemos llegar a Carlos Recalde, recordando que su hijo también está en la primera de Nacional, que jugó aquel partido contra Meliano. Y Sportivo Luqueño, lo que estábamos hablando, necesita del triunfo lo más rápido posible, porque se le puede complicar en el andar. Hoy escuchábamos a la siesta, en el fenómeno de la siesta, cuando Francisco López decía que podía complicarse la permanencia del técnico Cáceres en el Sportivo Luqueño, porque él preguntó y le contaron. Entonces es cuestión de ver. Por más que siempre te dicen la dirigencia, no, tranquilo, que estamos para apoyarte, que estamos para bancarte, y hay veces que eso termina en un partido. El Sportivo Luqueño, que lo recuperó Aguilar en la zona defensiva ya el partido anterior, haciendo dupla con Villalba, Rodi, uno de los mejores laterales junto a Suárez en la parte, solamente para hablar de la parte de atrás del equipo, esa línea de 4, y después por supuesto va a depender mucho de lo que pueda hacer Auche para alimentar a Marcelo Ferreira, que juega bien, que hizo el gol en el partido pasado con Tacuarí, pero después le sirvió de poco porque terminó con un empate. Por eso uno piensa que vamos a tener un partido de ida y vuelta. Los dos están, entre comillas, prácticamente obligados a ganar, obligados a quedarse con los 3 puntos, y puede salir malherido uno de los dos. Vamos a ver. Así, ese chisme de pasillo, el más complicado sería Julio César Cáceres, pero todo es posible en el fútbol, todo es posible en el fútbol. De repente el que parece temblar se recupera, y el que parece que está firme tropieza y lo sacan. Por eso el fútbol paraguayo, porque pasa mucho en el fútbol paraguayo, de intermedia ni hablar, pero últimamente en primera división perdés el partido y parece que todo lo que hiciste anteriormente no sirve para nada. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, va a tocar la pelota a la visita. Está para mover Ferreira. El árbitro va a autorizar Derris López. En el VAR Alipio Colmán. Con este juego se cierra la fecha número 5. Autoriza el ok del veedor del partido. Cronometra, pone en 0 López, el árbitro, y arranca el fútbol. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo, va buscando esa pelota Suárez, tiene para Sportivo Luqueño. Pelota, la marca de Caballero, balón sobre punta zurda. Saque de costado defensivo, pertenece a la visita. En Josep Barber, el servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Josep Barber oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automoto. Vamos a ver la pelota por mitad de terreno, zona media, otro saque de costado, ahora pertenece a la Academia, punta derecha, sector preferencial. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Material de Santa Rosa, pero querido todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Saque de costado, punta derecha, otra vez para Nacional. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracor, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracor. En menos de un minuto, Ricardo F. 4-5, saque de costado, impresionante. Sí, se corta mucho el juego, insiste Nacional, Sportivo Luqueño que no quiere saber nada de dejarse avasallar por el rival. La pelota por mitad de terreno, va buscando esa pelota, Maná tiene para Sportivo Luqueño, va por mitad de terreno, zona media, y está dejando para Ríos, movió esa pelota, dejando por la media cancha, sale Alfaro, Alfaro juega sobre punta derecha, juega para Núñez, le pegó, tiró pelota por arriba, golpe de cabeza de Jorge Mendoza, el rebote pertenece a la Academia, a ver, la viene buscando a Mesa, colocando bien para Caballero, coloca bien, le va a pegar una falta, el árbitro pita, tiro libre para Luqueño. Informo personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Intermedia fecha, 20 minutos 28 del segundo tiempo. Villalle sigue el triunfo del 12 de junio, 2-1 ante Colegiales. Sí, señor Tacuarí, Gerardo ganó 2-1, está saliendo la zona roja al Tacua. Sí, señor, está saliendo Tacuaré 1,086 comprometidos ahora. General Caballero 1,078, último Sudamérica 1,070. Correcto, señor, acá corresponde tiro de portería, señores, pertenece al tricolor. El comentario Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido Ceballera M751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En la intermedia ganó Carapeguá, Resistencia 2-1, está tercero el potro carapegueño, Gerardo. En el Municipal, sí señor, 2-1 de Carapeguá ante Resistencia en la tabla, sí, Recoleta 45, Tembetere 42 y Carapeguá tercero 38. Sí, señor, las primeras posiciones de la intermedia, Encarnación está cuarto, ¿es así? Cuarto, sí señor, con
con 34 puntos. Correcto, muy bien, pelota al área arriba, pelotazo, no para el fondo, viene buscando esa pelota, el hombre de Sportivo Luqueño Aguilar, dejando por la media cancha, presiona, busca la salida, se metía en esa zona Vareiro, viene buscando Mesa y peligro. ¿Qué pasó acá, Germán? Una patadita, una pierna levantada, hizo contacto de Sergio Vareiro con más o menos el pecho de Pablo Aguilar en la falta que cobró el árbitro de Ernest López. En realidad cobraron los jugadores de Deportivo Luqueño, porque él dejó seguir la jugada y ante la protesta recién lo trajo la jugada para cobrar la falta. Correcto, muy bien, Ricardo, pelota al fondo, sale el Deportivo Luqueño. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegida. La pelota por mitad del terreno tiene Ríos, levanta por arriba, pelotazo largo para el fondo, va buscando con golpe de cabeza, offside arriba, el banderín indirecto, falta, pita el árbitro, no es offside finalmente. Y es tiro libre, está en el piso, el hombre tricolor, Germán. Y se cayó el jugador Rivas, el lateral izquierdo, luego de esa fricción con un jugador de Luqueño. ¿Cobró falta? Offside. No, offside porque Marcelo Ferreira es cierto que terminó chocando con el lateral de Nacional, pero al momento de disputar esa pelota volvía de la posición adelantada. Muy bien, pelota para el fondo, sale el tricolor. Descargan la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tu compra por 500.000 guaraníes participante vale para tu vehículo. Entérate más en @Neymar_Peiriga. 39 años de Neymar, lo que la fábrica no te La dio. pelota sobre punto derecha, pelota para el fondo, se mete Alfaro en peligro, Alfaro tiene a mano Corocó, tiró Alfaro, juega al medio, la marca en esa zona, viene buscando la pelota el hombre Deportivo Luqueño, pelota Dauche, la pelota larga, viene buscando el balón, se metía Ferreira, el árbitro pita falta y corresponde tiro libre para la visita. En Electroban increíbles descuentos en juguetes, regalan los peques, lo mejor, tablet multikit Android, 32 GB de Avenger a tan solo 99.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. La pelota al fondo, tiro libre para Deportivo Luqueño. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con el respaldo de garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en Darío, lácteos. marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Robilo, gana más este donde ya Diego y Iván. El partido por ahora está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Saque de costado, sector en ataque, pertenece a la visita Luqueño. Costa Rica anunció a Claudio Vivas, actual director deportivo de Costa Rica, como nuevo entrenador interino después de la salida de Gustavo Alfaro. Claudio Vivas. Sí, señor. Correcto, muy bien. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de ¿Quién le felicidad. pega esa pelota, Germán? Se van Auche y Elvio Vera para patear, pero el argentino es el que está más cerca y es el que colocará la pelota allí en el córner. Muy bien, le va a pegar a Uche. Tiro de esquina para el equipo visitante. Perro parecía sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 227-37 Perro parecía 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjeta de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Por ahora, ¿cómo estás observando el partido, Ricardo F? No, parejo, los dos buscan, los dos quieren, pero no tienen la claridad suficiente para llegar con una pelota limpia al arco rival. La pelota por el fondo, sale Aguilar, sostiene la pelota, sale para Sportivo Luqueño. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energías hasta 50% de cuento, vitaminas y suplementos, 20% contigo mono en tus compras. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunica con WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer La Automotores. pelota por mitad de terreno, sostiene, viene buscando esa pelota. Juan Fernando Alfaro tira el 6, moviendo la pelota, el área arriba, se mete Tiago. La pelota para la cadena, corrió y peligro. Se mete sobre punto, Zura Caballero. Tiago ganó, fondo de cancha, marca en esa zona. Alexis Villalba, tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Tiro libre felicidad. de esquina para Nacional. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bangkok. Tasa el 16% en cómodas cuotas de 48 meses. Bangkok crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo Peiriga. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. El que le pega a Caballero, Germán. Así es, Gustavo, el 11. Muy bien, señoras y señores, tiro libre. Nacional busca el primero, se defiende Sportivo Luqueño. Es una pelota parada. El árbitro va a autorizar, Caballero le va a pegar a esa pelota. Está para autorizar, el juez le pegó, tiró, pelota al cabezazo. Arriba por la media cancha, viene buscando esa pelota el hombre de Sportivo Luqueño. A la contra se mete bien Maná. La pelota de Maná, cuidado con esta, corrió. Epa. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿F y tarjeta? Sí, señor. Ricardo, lo toca el hombre tricolor. Sí, una obstrucción no lo deja pasar.
Pero hay que mirar el momento exacto cuando pone la pelota para un lado y pasa por el otro, por eso recibe el topetazo. El árbitro entendió que fue una falta directa, que se ponía de propósito en el camino y lo amonesta rápidamente al jugador de Nacional. El amonestado, Germán. Claudio Núñez, el capitán de Nacional, y justamente lo que estaba diciendo Ricardo es lo que le reclama Núñez al árbitro Derlis López. Él me chocó, es lo que argumentaba Núñez, sin embargo se quedó con la tarjeta de amonestación. Muy bien, señoras y señores, cerca de minuto 8, tiro libre para Luqueño. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subetela 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por el medio, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pita el árbitro? ¿Falta? Infracción. ¿Qué pasó? Es falta, ¿verdad? Sí, falta, salida para Nacional. Muy bien, corresponde salida para el tricolor. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Se está disputando mucho el partido, Ricardo Mendoza. Sí, el partido está, como te decía anteriormente, los dos quieren, los dos buscan, pero le falta la claridad, el momento justo para soltar el balón. Que se desmarquen los jugadores, porque la marca es bastante apretada de ambos equipos, por eso no tenemos todavía una opción de gol. La pelota al fondo sale, el Kelly Rojas, el arquero de la academia. Recorrer más por uno con Shell Itaú, hasta 15% de cuento con tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless, el mejor por lejos. Diego Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Bueno, se demora la ejecución. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pasó algo, pelota. Va por el fondo, sale el tricolor. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número lot de tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar calidad papasa. Saque de costado, punta derecha, pertenece a Deportivo Luqueño. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. En San Justo tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso cerca de Perpetuo Socorro. Finalmente el árbitro da tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ya estaremos marcando el tiempo de juego. A ver, corresponde a Luqueño. Che le pegó, tiró, pelota en el aire, cabezazo defensivo. El rebote, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robilo, ganan las éxitos de Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Chaco Ari le ganó 2-1 a General Caballero. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar todo rojo, jubilación en este mes de agosto es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke y más. Estamos en el shopping. Gol de 12 de junio. Sí, Gerardo. Sí, señor, lo hizo Daniel Fernández a los 37 minutos del segundo tiempo. 12 de junio le gana 3-1 a Colegiales. Correcto, muy bien, acá el partido está 0-0. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va con la tecnología y y las presas no se pegan entre sí, vienen con prácticos y reciben. Filetes, lomitos y más, pechugona, todo. Corre Caballero, y peligro, Caballero le pegó, tiró la pelota al arquero Ricardo F. Bueno, Gustavo Caballero, que recibió la pelota, se abrió mucho. Después cuando lo miró no tenía el ángulo necesario. No fue ni un centro ni un remate al arco. Una pelota débil a las manos del arquero. Sí, señor, pelota al fondo, sale Deportivo Luqueño, sí, señor. Y justamente hablando de Gustavo Caballero, él es una de las 6 novedades para este partido que presenta Víctor Bernay. Y un dato particular sobre Gustavo Caballero, es uno de los olímpicos que por primera vez está jugando en este torneo clausura junto a Daniel Rivas. Está teniendo sus primeros minutos ya como titulares, ambos, el lateral izquierdo y el volante ofensivo. Muy bien, la pelota sobre punto, la tiene Uche. Domina Uche, se mete bien, pelotazo en arriba. Pelota para el fondo, viene bajando Maná, dejó para Ferreira, va al rebote, marca, ni se zona. El hombre tricolor remate como vino, le pegaba a Elvio. Que mal remate Ricardo Mendoza. Malo el remate. Ahora lo que hace el conjunto del Deportivo Luqueño es bastante interesante. Lo tira a Uche por el sector izquierdo. Maná, que se mete mucho al medio, jugando él por derecha, pero prácticamente pisando el área, cerca de los dos delanteros que tiene el conjunto de Cáceres. Tanto
Ferreira como Elvio, que recién le pegó mal. A ver, corresponde tiro de portería para Nacional. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Ipacaraí, a metros del peaje. Signos en redes sociales, escribinos al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La Ferrer se acerca a Boca Penosa, Cruzar en Asunción sobre Artigas, 1880, Casero Gómez Caballero. Sí, sabes bien que tenemos en la Ferrer. Escuchamos con Ricardo F. en este partido. Por ahora el partido está 0-0. Pelota para Alfano, juega bien, movió por el piso, dejando cortita para Caballero. Y este golpe de cabeza entrega bien. Otra vez a la derecha, toca la cadena, pelota larga de Caballero. Esta amiga, dice Aguilar. Alfredo, suavecita, sale para el fondo el portero de Luqueño. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita, de libre 021-728-9228. Hola, asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. En la intermedia el 12 de junio gana 3-1, Colegiales, pelota larga. Carape igual le ganó 2-1, Resistencia está tercero en la clasificación del campeonato en la categoría semiprofesional del fútbol paraguayo. El balón por repente va por el fondo, tiene Rodri Ferreira que toca la pelota. Deja para el fondo para Aguilar, tira Alfredo, colocó su mesita, está bajando para Aguilar. Aguilar tiene, juega por media cancha, recibe Jorge Mendoza, levanta la cabeza, juega bien, arroz del piso. Está entregando para Alexis Villalba. Este movió sobre punta derecha para Rodri Ferreira, para la pelota Rodri. Rodri movió otra vez en mitad de terreno, zona media. Insiste Aguilar. Aguilar juega para Suárez, le va a pegar a Maga, se mete el zurdo. Juega bien por media cancha, entregó para Uche otra vez para Aguilar, toca la pelota, mueve, transita Luqueño en mitad de terreno. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo, gracias a Automotriz, aplaca todo silicones, shampoo, pintura y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Militoro y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria. El partido, ¿cómo ves por ahora, Ricardo? Sigue siendo un partido parejo, pero me gusta más el Sportivo Luqueño, la forma que sale una vez que tiene la pelota, porque le da la dinámica necesaria y tiene los jugadores apropiados para hacerlo. Maná por un sector y Auche por el otro. Muy bien, la pelota arriba, mitad de terreno, avanza el equipo tricolor. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando tu salud de la familia. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Cerquita de los 15, Darío. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria, cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robilo, Carabacete, donde estés. Ya Diego Iván. Y su seguro, Chaco. Qué nervioso, lo estoy observando acá con Ricardo. Estamos viendo a Julio César Cáceres. Nervioso el técnico luqueño con el Paco Steche, el asistente el Paco. Qué jugador. Vos lo viste jugar, me imagino, al Paco. Claro. Qué jugador, Ricardo. Muy buen jugador, Paco, sí. Sí, señor. Está nervioso Julio Germán ahora, ¿eh? Va y viene, los dos. Muy activos los dos, tanto el técnico Auriazul como su asistente. Y Bernay está tranquilito, Víctor Bernay. Sí, brazos cruzados, observando el partido mayormente sin dar muchas instrucciones a sus jugadores. Hasta ahora se lo ve conforme al menos al técnico argentino. Sí, señor, el partido está 0-0. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP, tales que iluminan tu vida con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. La pelota por arriba, golpe de cabeza, avanza Luqueño. Para la marca tiene Jana, revienta esa pelota arriba. Otra vez sobre media cancha, toca la pelota Deportivo Luqueño, se mete ver a Elvio. Va por el piso, no dijo el árbitro. Viene buscando esa pelota, dejando mesa. El pelotazo largo para Caballero, corre, está en el piso, no ve tricolor. El árbitro no se percata, mira, observa. El árbitro mira, observa, el partido continúa. Viene por media cancha, a ver, la tiene mesa con esa pelota, levantó, tiró pelotazo largo al fondo. Arriba sobre punta zurda. Viene buscando arriba para el tricolor, levantó, tiró, pelota, el rebote corto. ¿Qué pasó con el hombre tricolor que ahora se recupera, Germán? Había sufrido, o al menos había denunciado una falta. Leandro Mesa, por parte de Jorge Mendoza, ya se recompuso el volante de Nacional. Muy bien, pelota al fondo, sale Sportivo Luqueño. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos para el hierro, piso, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte, duradera, que a la biblioteca Brahma Cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historia. El partido está 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Bueno, va el árbitro. Tarjeta amarilla para quién, Germán. Para Jorge Mendoza, justamente por la falta que había citado hace un ratito
¿Está bien, Ricardo, lo que hizo el árbitro? Sí, porque fue una falta fuerte contra Mesa. E inclusive él estaba discutiendo en esa corrida cuando salía a la contra de Nacional el jugador de Deportivo Luqueño al árbitro. La pelota por el fondo sale el arquero Alfredo Aguilar, sale el portero de Luqueño. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues de Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido de Sevilla 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Con este partido se cierra la fecha número 5, el campeonato clausura. Por ahora está 0-0. Tacuarí le ganó General Cabañeros por 2 goles contra 1. El balón por mitad de terreno. Se metía Ferreira, marca en esa zona Núñez de Nacional. Dejó sobre puntos una para Tiago y este levanta, juega pelotazo largo arriba. Viene de marca de Suárez, presiona Río. Otra vez Suárez, puntín largo arriba. Se mete sobre el costado izquierdo, se metía en esa zona Vera, Elvio Vera. Finalmente es lateral y pertenece a la visita. Hasta agosto comprando un Smart TV con la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albirroca. Probaste el pack Cortinete etiqueta negra con bombero de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Pelota larga al fondo, se metía en esa zona. Nombre tricolor Jana. Pelota para el fondo, tira Alfredo. Le va a pegar el portero de Luqueño. Le pegó, tiró pelota. Arriba sobre mitad de terreno, golpe de cabeza. Y está marcando sobre puntos. Una viene buscando Rodi Ferreira. Amaga Rodi. Rodi colocó sobre media cancha, presionaba, no pudo en esa zona. Mendoza sale el rebote de Jana, presiona, busca la salida. Ahora pita el árbitro, tiro libre. Pero para Luqueño aparentemente, Ricardo F. Y se cobra la vendetta porque le pegó a Mendoza. Y para mí también esto debería ser tarjeta. Porque lo fue a buscar, lo midió y le pegó. Sí, señor. Tiro libre para Luqueño. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kendo tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kendo. El partido, repito, está 0-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que verdura con un delicioso vino Álamos. Importa distribuir en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Peirella. Sigue la victoria el 12 de junio, 3-1, Gerardo. Sí, señor. Minuto 46 del segundo tiempo. Continúa el triunfo del equipo local. 12 de junio, 3-1 ante Colegiales. Sí, termina la intermedia, baja Colegiales de categoría. Exactamente, así es. Comprometido y está justamente en ese sitial con el 3 de febrero. Y ahora Santani es el nuevo inquilino de la zona roja. Son 3 los que bajan. Sí, señor, así es. Está zafando con este triunfo el 12 de junio. Y 2 los que suben. En este caso son Recoleta y Tembletaré. Así es, por ahora. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robilo. Gana más donde esté Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Hizo seguro, Chaco. La pelota para Suárez, le va a pegar de zurda, le pegó, tiró Suárez, pelota por arriba, golpe de cabeza, marca Núñez, dejó sobre punta derecha para Caballero, dejó correr, marca Suárez, pelota costado, será lateral, sector preferencial y pertenece a la academia. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Este jueves por Copa Sudamericana, juego de ida, octavo de final, repito, Sudamericana. Ameliano Libertad, 18 horas, Defensores del Chaco. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Atención, capital, llegó la nueva sucursal de la Raza Supermayorista, ruta 2 kilómetros 29 medio. La Raza Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Ameliano, primero será visitante, Libertad será local, repito, el jueves por Copa Sudamericana en octavos, Defensor del Chaco. Acá saque de costado pertenece a Luqueño. Arriba puso la pelota Suárez. Está dejando por medio para Maná, presionaba arriba sobre punta zurda. Está marcando Núñez del tricolor. Jugó sobre media cancha, juega la pelota. Está dejando pelotazo largo a Mesa. Arriba se metía Vareiro, golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno, zona media punta derecha. La viene buscando Rodi. Le va a pegar o no, levanta la cabeza, lateral derecho Luqueño. Se posiciona, juega bien. Dejó pegadita la raya, se mete Maná, ganó. Le van a robar la pelota al puntín de Tiago. Y es lateral, pertenece a Luqueño, punta derecha. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Unil Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hoy lunes, Mega Web y Mega App en Punto Parma, hasta 50% de cuento de productos seleccionados. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Qué pasó, Ricardo F? Que el Nacional se equivoca a la hora de tener la pelota y profundizar. Una mala salida de Sportivo Luqueño, recuperan el balón y después Vareiro mete un pase para nadie. Cuando tenía que haber aguantado, esperado que lleguen los compañeros y allí ceder. Pero tiene este tipo de cosas el encuentro, muchas imprecisiones. Se siente el frío, Ricardo, ¿eh? Sí, bastante. Sí, señor. Germán, se siente el fresquito, Germán. El vientito del sur no es fuerte, pero es constante. 13 grados. 13 grados. Y la sensación térmica, 10.
11. 11, sí, por ahí, sí. Estamos en cabina. Gol de 12 de junio. Hay gol de... Bueno, Gerardo, te escuchamos. Gustavo Peralta lo hizo a los 48 de la etapa complementaria, 4-1 ante Colegiales, y con esto se terminó el compromiso. 12 de junio jugó León su cancha, 4-1 Colegiales. Muy bien acá, señores, corresponde el tiro de esquina para Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El 12 de junio. Viñales, ahí estuvimos con Tacuarí. Tacuarí jugó ahí de local. Hasta el 2 de mayo. Sí, correcto. Yo no sé si va a jugar o no, pero esta fecha jugó, por ejemplo, hoy, dicho sea de paso, jugó en Villaliza, Gerardo. Sí, así es, tal cual. Hay que ver si en la próxima fecha Tacuarí, en la próxima visita, ¿contra quién juega Tacuarí? La próxima fecha, aquí tengo justamente Tacuarí, sexta fecha, Tacuarí ante Sol, el cancha de Sudamérica el sábado, 19 horas. Correcto, la fecha, sí. Hay que ver si la fecha 7 vuelve a Villalles, porque así dijo el Nito Vera, el ingeniero. Fecha 7, por ahora es en el Villa Alegre ante Cerro. Ah, correcto, muy bien. ¿Dónde es? ¿Contra el Cerro? Ah, en Sí. Encarnación. Sí. Correcto, muy bien. La pelota la arriba, saque de costado, pelota suavecita al medio. A ver, la viene buscando Maná. Está por mitad del terreno, tiene la pelota, mesa para el tricolor, levanta la cabeza, botín derecho. A ver qué hace con esa pelota, jugó al medio, no pasó nada. Viene buscando a Auché. Auché levantó, tiró. ¿Qué pasa en el partido por ahora, Ricardo? Y no hay espacio, presionan mucho a los dos equipos, también se equivocan a la hora de entregar el balón. La pelota para Alfaro, se mete Alfaro tiene para el tricolor, está a punta derecha, movió el hermano. Viene buscando el mellizo, pelota suavecita. Viene saliendo Auché, pelota Lara al fondo, sale, responde la academia. Está por media cancha colocando esa pelota, viene Mesa. Mesa jugó, soltó, pone la pelota para arriba. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. El zaguero de Nacional, Juan Monteagudo, el zaguero central, estará por los metros 90, 95, Ricardo, estoy exagerando. Sí, bastante alto y es veterano ya, ¿verdad? Sí, creo que sí, es veteranito, sí señor. Monteagudo está jugando el sector defensivo de la academia. Pelota al medio, no pudo, Mesa al rebote. Le va a pegar Alfaro, le pegó. Suavecita el portero, Ricardo. Le pegó Fernando Alfaro con la potencia no ideal, pero sí con una buena dirección a las manos de Aguilar. Es lo que le falta al partido, que alguien se decida a romper este esquema de toques y le pega al arco. Cerquita, el minuto 25. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, que la base es donde que a Diego Iván. El partido, repito, está 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Diego, 0, sí, señor. Juan Cruz Monteagudo, argentino, 28 años, tiene 1,92 m. 28 años. Sí. Bueno, no es veteranito, ¿eh? Bastante joven. ¿Cuánto mide el zaguero? 1,92. Estuve cerca, Ricardo, 1,95. Sí. Parece más alto, ¿verdad? Sí, señor. Pero grande de físico también. Es grande. Sí, señor. La pelota por revés, Vera tira Alfaro. Alfaro juega, está dejando esa pelota a su hermano. Viene Juan Luis Alfaro, levantó la cabeza. Está moviendo para Caballero. Caballero sostiene, juega bien, se baja, para y se escapó nomás. Se escapó Caballero. Caballero juega, cuidado con esta. Tiene Mesa, le puede pegar. Le pegó, tiró un rebote, marca el hombre de Luqueño. Pelota por media cancha, está saliendo Río. Río movió de zurda, juega sobre punta derecha para Maná. Maná con la pelota, Magó, se mete Maná. Está por la media cancha, transporta, levanta la cabeza, sigue, está en territorio de la academia. Maná jugó sobre la izquierda. Se mete Suárez, le va a pegar o no la pelota a Suárez. Suárez tiene, levanta la vista. A ver, el hombre caído Luqueño. No se percata el árbitro ahora para el juego. Sí, Germán. Es Mendoza que acusa un golpe en la cara por parte de Leandro Mesa, que le cobró. Ahora sí la falta fuerte que le había cometido hace unos minutos. Bueno, y ahora se levanta Mendoza, Ricardo F. Sí, quiso impresionar con la experiencia que tiene para que lo amonesten al jugador de Nacional, pero el árbitro parece que no va a tomar esa determinación. Bueno, muy bien, el partido está 0-0. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay acceso sur, contactar 021-443-600, la lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. 0-0 aquí en la visera, Jorge Mendoza le pega, pelotazo Laro, se mete, paró con el pecho Vera, Elvio. No, Vera le puede pegar a la pelota, Vera, se aproxima, busca el espacio. A ver, tiene por media cancha, corrió, soltó, se equivocó, pelota, la marca, tira Alfaro. Juega por la media cancha, responde la academia. A ver, la tiene Fabricio. Fabricio Jara levantó, se equivocó, pelota, la otra zona, el arquero. Mancita para Alfredo Aguilar de Luqueño. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subetela 1751. Llamadas al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Los relevos que tiene
tiene Nacional, Germán. Ellos son Francisco Peralta, el arquero auxiliar, Alexis Cañete, Gastón Benítez, Sebastián Quintana, Fabián Franco, Alfredo Martínez, Sebastián Benítez, José Recalde, Jordan Santa Cruz, Joel Figueredo, Orlando Gaona Lugo y Francisco Morel. Ahora sí se ve un poquito más Víctor Bernal y da indicaciones, Germán, el técnico tricolor. Sí, un poquito más, a diferencia de hace algunos minutos, ahora está un poquito más movedizo el técnico argentino. Señoras y señores, tiro de portería para la academia. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probate el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate 319-0000. Salud Protegida. Ricardo F. Estaba pensando en Nacional de las fechas pasadas. Era un equipo mucho más dinámico, mucho más directo. Claro, jugaba Gaona Lugo abierto por el sector derecho, que realmente le daba una mano importante al equipo. Hoy con Gustavo Caballero no tiene la misma velocidad, o por lo menos no rompe tantas veces las líneas como lo hacía Gaona Lugo. Pero es lo que quiere el técnico, que lo noto muy tranquilo a Bernay, más desesperado al propio Julio César Cáceres. Sí, señor. La pelota dentro del área. Golpe de cabeza de Alfaro. Golpe de cabeza marcó Suárez. Pelota punta derecha para Alfaro. Le pegó, tiró. Buscó largo Ricardo, el lateral derecho. Sí, buscó. Recién le pegó el hermano Juan Fernando, ahora le pegó Juan Luis y los dos le pegaron mal. Señoras y señores, tiro de portería, pertenece a Luqueño. Mide la marca número 1 en electrodoméstico y te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabal, Concepción, Mil empeños. Minuto 29. Lo auténtico del Chaco, Chortivi, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Jortitzer. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota para Alfaro, jugó pelotazo largo. La marca de Suárez puso de zurda, pelota a costado. No llegó Uche, saque de costado. El sector defensivo, sector preferencial, pertenece a Nacional. Lema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la pareja, así que la pareja te nova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Jaguarí le ganó 2-1 a General Caballero. Está comprometido ahora el rojo mallorquino. También Sudamérica se está salvando por ahora el equipo de Tacuarí. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robilo, nada más donde estés. Ya Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota por media cancha, Vera tiene, juega Jara, juega esa pelota para Caballero. Y este movió, soltó, jugó, entregó punta derecha para Alfaro. Se mete Juan Luis. La pelota suavecita, deja punta derecha para Caballero. Levanta el centro, tiró Aguilar. Atrapa la pelota Ricardo. Lo que estaba diciendo hace rato. Ahora aparece Gustavo Caballero abierto por el sector derecho, metiendo un centro en las manos de Aguilar. Creo que hace mucho más daño Gaona Lugo. Y es lo que me llama la atención en este partido. Pero por supuesto el técnico sabe por qué lo hace, mirando, observando, hablando permanentemente con su asistente técnico, como que está satisfecho con lo que hace su equipo y se pone realmente el partido mejor para Sportivo Luqueño por momentos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los relevos de Sportivo Luqueño, Germán. Son Gonzalo Falcón, el arquero de emergencia, Ángel Brizuela, José Leguizamón, Iván Torres, Fernando Benítez, Rodrigo Rojas, Sergio Otálvaro, Jorge el Conejo Benítez, Ángel González, Oscar Cáceres, Aldo Parra y Danilo Fernández, sub-19. Acá corresponde el tiro libre para la academia. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu te trae, representa Automotor. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cuento. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Alfaro pone la pelota para Jara y este puso bien sobre media cancha. El rebote pertenece a Jorge Mendoza, Deportivo Luqueño. Le va a robar la pelota, tiene Jorge, sale bien. Pelota limpita del volante del Deportivo Luqueño. Movió para Ferreira. Va por el piso Ferreira, no dijo el juez. Viene el rebote y la marca. Pelota zona media, se mete en esa zona. Viene buscando la pelota, Mesa colocando bien. A ver la pelota para arriba, tiene el balón, le va a pegar, le pegó, tiró. Buscó el arco, el remate. Ricardo F. Bueno, intentó hacer algo diferente el lateral izquierdo de Nacional, pegándole al arco, pero sin la potencia y sin la dirección necesaria. Ahora, nadie fue a buscar la pelota.
a cerrar en uno de los palos, por eso el tiro pasó sin pena ni gloria. Señoras y señores, tiro de portería para Luqueño. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota para Aguilar, juega esa pelota, buscando para Pablo Aguilar. De Aguilar, Aguilar, tiene el zaguero, levanta la cabeza, va al tontecito todo lento de Pablo. Otra vez moviendo la pelota para el fondo para Alfredo. Le va a pegar a la pelota, va al tontecito el arquero Deportivo Luqueño, moviendo sobre punta derecha. Está dejando cortita para Villalba. Alexis tiene, le pegó, levantó, tiró pelotazo por elevación. Arriba, golpe de cabeza, marcaba en esa zona. Monteagudo, el zaguero de Nacional. El rebote corto pertenece a Maná, tiene Maná. Maná tiene, levanta la vista, va buscando el espacio, le puede pegar o no, le pegó, tiró, hay un desvío. Y la pelota al tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para la visita. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja el app de Ecopetrol y aplicale. Gauche colocó la pelota, dejó para Maná, le va a pegar, le pegó. Fuerte disparo Ricardo F. Probó Maná. Buena jugada acá del Sportivo Luqueño. Ahora sí lo noto nervioso al técnico que se sentó. Digo, a Bernay no le gustó esa jugada que hizo por derecha Maná. La pelota que se desvía, pasa por encima del travesaño, córner. Y en la segunda lo dejaron de vuelta solo, suelto. Maná que remató de vuelta, que no tiene la puntería necesaria, de lo contrario Luqueño estaría ganando el partido. Sí, señor, el partido está 0-0. Durante agosto, con tu compra por 500.000 guaraníes participaste, vale para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY, 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más pequeños. Bicicleta Veloz a los 12 cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota por arriba, golpe de cabeza, marca Suárez, pelota suavecita, punto derecho, saque de costado para el tricolor. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en TC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo a garantía de Electropar. Golpe de cabeza, pelota zona derecha para Suárez, este movió, soltó, viene buscando a Uche. Uche colocó para Jorge Mendoza, levanta por arriba, golpe de cabeza, marca Núñez, abre la cabecita de Alfano, presiona Mendoza, pelota al fondo, está corriendo el zaguero Núñez de Nacional, tiene Claudio, el capitán de equipo, soltó, movió, bueno, mucho saque de costado, se está cortando mucho el partido, corresponde salida en sector defensivo para Sportivo Luqueño. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar desea 42 años construyendo contigo. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robilo, canal más éxito de Yatico y ¡bam! El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Qué pasó acá, Germán? ¿Es offside? Offside de Gustavo Caballero, luego del pase que partía desde la media cancha, estaba en posición adelantada Gustavo Caballero, esperó que termine la jugada el asistente 1, Diego Silva, para levantar el banderín. Ricardo. A mí me dejan dudas si estaba o no en posición adelantada. Pero bueno, el asistente quizás también recibió el informe del VAR o solamente él decidió levantar después el banderín. Corresponde salida para Luqueño. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovecha las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Catedral Running 6K volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. La pelota sobre punta derecha, juega en esa zona. Villalba tiene para Sportivo Luqueño. Dejando esa pelota suavecita para Pablo Aguilar. Le va a pagar Aguilar. Aguilar juega, se equivocó. Aguilar saque de costado para Nacional. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrarás oferta de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Hasta el 17 de agosto, 50% de descuento con tarjeta de crédito en tiendas deportivas, multimarcas y más. Informate en banco.com.py. Banco de CTC, la raíz. La pelota Lara al fondo, golpe de cabeza, pelota por media cancha, verla tiene Juan Fernando Alfano, juega su hermano Juan Luis Alfano, le pegó, tiró pelota arriba, golpe de cabeza de Caballero, juega, no podía en esa zona, Pareiro, pelota por el fondo, tiene en esa zona Aguilar, va al portero, lento desplazamiento, el arquero de Sportivo Luqueño, movió sobre la punta derecha, juega para Villalba, Villalba moviendo la pelota sobre media cancha para Pablo Aguilar, la pelota del capitán, a ver, pone la pausita Pablo, ahora sí levanta, pelotazo largo, al fondo viene en territorio de la academia, la marca en esa zona del zaguero Núñez, saque de costado para Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Copa Libertadores, octavos, ida mañana 18 horas en el Couto Pereira en Curitiba. El gremio ante Fluminense, pitará el argentino Darío Herrera y en el bar su compatriota Silvio Truco. Partido para mañana Sudamericana, Gerardo. Mañana Sudamericana 2 y Copa
Copa Libertadores 3 partidos. Correcto, y hablando de Libertadores, ya no juega Ramoncito Sosa para Talleres. No estará en la lista de concentrados para el miércoles 20:30 en Córdoba. Talleres ante River. No estará Ramón Sosa. ¿Qué pasó acá con el hombre nacional, Germán? Cayó por una falta. Fabricio Jara ya se recuperó y fue amonestado por esa última falta el jugador Rubén Ríos. Es el segundo pintado de amarillo en el Sportivo Luqueño. Tiro libre para la academia. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues de Quitador, la salud en apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Al Nottingham Forest va Ramoncito Sosa. Y en su momento estuvo ahí también Blas Ojeda. Ahí está Gonzalo Montiel, por ejemplo. Brian Ojeda, Brian Ojeda, sí. Correcto, al Nottingham Forest. Así es. Un club histórico de Inglaterra, Gerardo. Sí. En su momento supo jugar Copa Intercontinental también. Uno de los más antiguos, dicho sea de paso. La pelota sobre punto zurda, será saque de costado para el tricolor. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, toque sponsor oficial del Albirroca. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegida. El partido, Darío. En Lomo conocer la nueva colección de vestir la experiencia otoño invierno, redes sociales @ Lomo Peirella. Lomo vistiendo caballeros desde 1981. Recorre más por menos con Cel y Itaú hasta 15% de descuento con tarjetas débito Itaú Mastercard Contactless. Cel mejor por lejos. Bueno, saludo a todos los que están sintonizando a través de mi espacio. Muy buena sintonía. Todos los que están escuchando a través de mi espacio. Muchas gracias. La pelota por el medio, repito, el partido está 0-0. A ver, la tiene, va por el medio, juega Rubén Darío Río. Colocando larga, se mete Elvio. A ver, corrió Elvio. Sigue con la pelota Vera, amagó Vera. Vera coloca bien, movió para Ferreira. Toca Luqueño, busca el primero. Ferreira movió sobre punta zurda. Recibe Uchele, va a pegar, le pegó. Bueno, ¿dónde fue ese remate, Ricardo F? Qué increíble, ¿verdad? El jugador que tiene que ser el cerebral del conjunto Deportivo Luqueño hace lo que hace, un remate sin sentido ante una muy buena jugada que la inició Vera aguantando, dejando a un hombre en el camino, poniendo la pausa, tocando con Marcelo Ferreira. La pelota para Auche, que le pegó a cualquier lado. ¿Cómo está Julio César Cáceres por ahora, Germán? Recién se molestó mucho con Guillermo Auche por la decisión de haberse apurado. Eso es lo que le señalaba al jugador argentino que mandó a la gradería ese remate que intentó de media distancia. Sí, señor, estamos llegando al minuto 39, cerca de los 40. Mañana más partidos de Copa Libertadores, octavos, ida 20:30 horas en Argentina. San Lorenzo ante Atlético Mineiro. Pitará el uruguayo Gustavo Tejera ahí en el bar. El otro uruguayo Andrés Cuña. ¿Cuándo juega Racing, Gerardo? Racing Club de Avellaneda va a jugar el día jueves. ¿Contra? Perdón, mañana ante Huachipato a las 18 horas en Chile. En Viña del Mar. Sí, en el Sausalito. Sí, señor, ahí juega la academia. El más grande de Avellaneda. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robilo, nada más el título de Diego Iván. La cara de Ricardo, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La cara que puso Ricardo F. La pelota por remedio. A ver, viene buscando Suárez. Suárez pone la pelota dejando cortita para el rebote de Caballero. Corre Caballero. Marca, Nice, Suárez. Saque de costado para el tricolor. Llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Y más, Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premio con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote, tu botella y gana con vino Santa Elena. Pelota por arriba, golpe de cabeza. Pelota sobre mitad de terreno, zona media. Busca la pelota lentamente Alfaro. Juega a su hermano. A ver, tiene Juan Fernando Alfaro. Se va a escapar el 6, domina el uruguayo. Es uruguayo argentino, Alfaro, Germán. Son argentinos. Correcto, muy bien, argentino. Pelota para Jara, tiene, levante la cabeza. Viene buscando Fabricio Jara para Nacional. Juega al medio, dejando para Alfaro. Alfaro juega a su hermano para Juan Luis Alfaro. Juega al Melli. Pelota por media cancha, que bien toca, que bien tocó Nacional ahora. Buscó el primero, está. A ver, Thiago le pegó. Tapó Aguilar. Tapó Alfredo el remate de Thiago Caballero, el diestro y color, Ricardo. Qué buena jugada. La mejor del partido para Nacional. Pase filtrado de Caballero para Thiago Caballero. De Gustavo para Thiago, que sacó un remate con la potencia necesaria, pero Aguilar, con la experiencia que tiene, aplica el manotazo para decirle que no. Tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de ¿Quién me pega felicidad. esa pelota, Germán? Daniel Riva cruza toda la cancha para pegarle desde el córner derecho. Muy bien, le va a pegar Rivas. Y si viene el gol de Nacional, usted que es hincha Nacional y está escuchando la radio, y si viene el gol de la academia, se defiende Sportivo Luqueño, están las parejitas marcando dentro del área grande. A ver, Nacional busca el primero, Rivas le pegó.
seguro el portero Aguilar. Mañana más Copa Libertadores, octavos, ida 20-30 horas en Chile. Colo-Colo ante Junior. El árbitro brasileño Wilton Sampaio y en el bar su compatriota Rodolfo Toski. La pelota sobre la punta derecha tiene Sportivo Luqueño. Levanta la cabeza a mitad del terreno. Juega la pelota para el fondo. Está recibiendo Jorge Mendoza. La pelota para Jorge. Este movió la punta. Zuna para Suárez. Se levanta Barray, técnico de la academia. A ver, se mete Suárez. Le va a pegar el Zuru. Se aproxima al área. Jugó de primera el rebote porterizo. Otra vez a Sportivo Luqueño con Rubén Darío Río. Puso la pelota Río. Dejó suavecita la marca en esa zona de arriba. Pelota al costado lateral. A ver qué dice el árbitro. Y pertenece a Sportivo Luqueño. En la cancha el Pecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día. Tu jugada ganadora al Pecince. Calidad Papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. El equipo Anal Seguros y sentir la verdadera confianza. El partido está 0-0. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso a su casa y perpetuo socorro Nimbú. La caja motor te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutua. El cabezazo de Maná. Atento el arquero Ricardo F. Sí, muy atento el arquero. Tampoco tuvo la potencia necesaria el cabezazo. Sí me extraña cómo le ganan al central en esta última jugada para cabecear. Maná, que estaba detrás esperando el balón. La pelota al fondo le pega a Santiago Rojas, pelota media cancha. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso a su casa y perpetuo socorro Nimbú. La caja motor te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutua. Tacuari le ganó a Cajena Caballero por 2-1. Ganó Tacua. Se está salvando por ahora. Lo pone en la zona roja al rojo mallorquino y a Sol de América en la intermedia. Goleó el 12 de junio de local a Colegiales por 4-1. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino. No hay más de miles de slots. Estamos en slotdelsonline.com. En Bristol aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Me imagino la cara de felicidad de mi ingeniero Nito Vera con su Tacuarí. Sí, señor, Nito Vera. Presidente Tacuarí, me imagino con esto. De hecho, se está salvando por ahora, pero le queda mucho al campeonato. Pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene, juega pelota al medio para Vareiro. Tiene en esa zona. Se mete Vareiro, el 8 le van a robar la pelota. Le robaron a Sergio Vareiro. Pelota para Mendoza. Mendoza baja su arquero Mancita para el fondo para Aguilar. Bajo la tecnología de Coepo, las presas no se pegan entre sí. Vienen con un práctico cierre, filetes, lomitos, pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor del kilómetro 41, ruta 12, Pacaraí, a metros del peaje. Seguimos en redes sociales. Escribinos al 091-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La pelota al fondo, a ver, la tiene otra vez Luqueño, el rebote de Vera, le pegó, tiró. Pelota suavecita sobre media cancha para Tiago, se equivocó, viene Río. Va para Sportivo Luqueño. A ver, me voy para Mendoza, tiene Mendoza, va a levantar la pelota. Ahora sí levantó Mendoza, pelota por elevación. El balón sobre punta derecha, viene buscando esa pelota Rodi Ferreira. El Rodi movió, entregó suavecita para Maná, Maná para Rodi, marca Tiago, va sobre punta sur, el hombre tricolor. A ver, va por el piso, el rebote pertenece al hombre de Sportivo Luqueño. Maná con el buscapié, cuidado con esto, no pasó nada, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, primera etapa, Robilo, que la más donde el partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Uno más, Germán. Así es, hasta los 46. ¿Qué pasó acá? Ricardo F. se metía a Mesa. El centro para Mesa, que llegó tarde. Aguilar muy seguro, después se enoja con el jugador de Nacional que lo atropelló, pero no pasó nada. Muy bien, pelota al fondo y esto termina su primera parte. La perra se acerca a Boca Penosa, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casilambón, Gómez Caballeros y Cierro. ¿Sabes bien que tenemos en la Ferret? Decir bienestar y sentencia Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ya termina, primer tiempo aquí en la visita. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Pistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Pistoni. Pegos al 083-119-720, conoce más en pistoni.com.py. La pelota para Jorge Mendoza y esto va a terminar. El árbitro mira el cronómetro, el árbitro de partido y esto termina, repito, en su primer tiempo. Por ahora está igualado a 0. Amarra, tiene Maná, le pegó, tiró, rebotó, pelota, golpe de cabeza del jugador Monteagudo y esto termina. Hasta acá dijo el árbitro. Nacional Luqueño espanta el 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo F. con Germán en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, apellido Cibellala, 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. A ver, Germán, adelante, Germán. Gracias, Diego. Está acá con nosotros observando el partido del sector preferencial el doctor Jorge Alfonso, directivo de Nacional. Doctor, para la audiencia de Fútbol La Grande, ¿qué se puede evaluar tras la conclusión de estos primeros 45 minutos a favor de Nacional? Sí, buenas noches a todos.
Yo creo que un partido muy intenso de los dos equipos. Considero que tuvimos más la pelota que el equipo de Luque. De todos modos, creo que nos falta un poquitito de bajar un poco las revoluciones. Nos falta pensar un poquitito más para finalizar la jugada, pero en línea general es un partido muy trabado en el medio, pocas situaciones de gol. Tuvimos las más claras. Y bueno, en síntesis nos falta reducir las revoluciones y creo que en el segundo tiempo vamos a llegar a los goles. Una prueba de ello, doctor, es la última jugada, la que concluyó Gustavo Caballero definiendo ante la salida del arquero. Totalmente, creo que fue una salvada espectacular el arquero, porque fue una jugada muy bien elaborada que inició acá en Juan Luis Alfaro, perdón. Y bueno, así, de esa manera, jugando, tocando, vamos a llegar a los goles. Creo que se viene un lindo segundo tiempo y se van a abrir más, vamos a tener más posibilidades de gol. Muchos cambios a comparación del partido pasado, en esta alineación titular, y entre ellos resaltan los olímpicos. ¿Cómo lo vio a los olímpicos arriba hacia Gustavo Caballero, doctor? Gustavo Caballero creo que es de los jugadores más desequilibrantes que tuvimos en el primer tiempo. Pero como te digo, creo que nos falta un poquitito más de paciencia para poder definir y terminar bien la jugada. Ría lo mismo, le falta también un poquitito más de precisión en los centros, porque sabemos que él su fuerte es los centros con el pie, y bueno, es lo mismo, le falta un poquitito más de presión, pero se están completando bien con los compañeros. Prácticamente es el primer partido que están jugando junto con los otros. Gracias, doctor. No, a las órdenes. Eran las palabras del doctor Jorge Alfonso, miembro de la Comisión Directiva del Club Nacional, Diego. Muy bien, quedamos con Ricardo F. en una presentación de... Comentario, Ricardo, en una presentación de... Un segundito, Diego. Bueno, correcto. Sí, Ricardo, te escuchamos. Bueno, de este 0-0 que no dejó mucho, en la primera etapa. Uno esperaba un poquito más, pero de ambos equipos en realidad. Yo pensé que íbamos a irnos por lo menos con 1 o 2 goles al descanso, porque el partido, si bien no fue bueno, tuvo algunas que otras acciones, quizás más por el error de los defensores que por virtud de los delanteros. Hoy Diego repitió en su relato cuántos laterales hubo. Claro, porque el juego estaba muy cortado y hay veces era más fácil cortar que recuperar la pelota. Era más fácil ir al choque o tirarla por un costado o reventarla que intentar sacársela al rival y empezar a crear algo para el equipo que recuperaba el balón. A mí me sorprendió lo que hace Nacional con el técnico, porque varios cambios, si bien Gustavo Caballero hizo un partido aceptable, después como contaba también Germán Rivas, que juega su primer partido en este torneo clausura después de las Olimpiadas, no me gustó el hecho de que Vareiro estaba muy solo. Creo que Vareiro así tan solo no va a rendir, porque cuando uno mira el conjunto de Nacional, juega con los 4 del fondo, con Alfaro, con Núñez, con Monteagudo y Rivas, y parado sobre esa línea de 4 está Juan Fernando Alfaro, Caballero, Gustavo abierto por el sector derecho, Jara con Mesa en la contención y Thiago Caballero abierto por izquierda, dejándolo, no digo solo, pero sí un poco aislado a Vareiro. Entonces, ¿qué hace Nacional? Busca por los costados, y cuando abre la cancha, el que tiene la pelota, cualquiera de los dos caballeros, tanto Thiago como Gustavo, levantan la cabeza y es absorbido por la marca de los centrales Vareiro. Después tardan los volantes en acompañar la jugada, no se suelta rápido Mesa, no se suelta rápido Jara, y así es difícil, es meter el centro para que sea despejado por uno de los centrales o para que aparezca Aguilar y se quede con el balón. Eso es por parte del conjunto de Nacional. Si miramos lo que hace Sportivo Luqueño, que creo el mensaje del técnico es diferente porque en aquel partido
donde jugó Sportivo Luqueño contra Cerro Porteño, me parece que la defensa dejó mucho que desear. Con Otálvaro por el sector derecho y con Tito Torres por el sector izquierdo. Le entraron como quisieron, le ganaron en velocidad permanentemente los jugadores de Cerro para aquella goleada de 4-0 y ahí empezó a cambiar. Hoy Rodi, que para mí es el titular indiscutible en este conjunto del Sportivo Luqueño, no se animó a irse o se fue muy poco. Ahora, me preguntan por qué se fue poco y no entiendo, porque no dañó mucho Nacional por el sector izquierdo. Suárez que intentó también, pero en la mitad de la cancha se frenaba, con Villalba y Aguilar en la zona de centrales, que tuvieron algún que otro problema con lo que hacía Nacional, pero cuando lo tenían que marcar a Vareiro creo que no le costó a ninguno de los dos. Después, amonestados los dos hombres de recuperación, tanto Mendoza como Ríos. Mendoza una falta fuerte sobre Mesa y Ríos una patadita inentendible y después la protesta fuerte al árbitro del partido. Maná, abierto por el sector derecho, fue el más desequilibrante que tuvo el Sportivo Luqueño. Auché abierto por izquierda. Intentó en algunas otras jugadas, pero no tuvo tampoco el acompañamiento necesario. Le quedaba lejos Vera y le quedaba lejos también el propio Marcelo Ferreira. Ahora la pregunta es la siguiente. Siempre en el fútbol se habla de sociedades cuando esas sociedades marcan una diferencia. Siempre hablamos de los centrales que tienen que pasar a hacer las espaldas. Y hoy no se fue Suárez y no se fue Rodi, o no se fueron por lo menos con la cantidad la cantidad de veces necesaria para hacer algo diferente. Y eso lo pagó caro Sportivo Luqueño. Ataques de manera más individual que otra cosa. Era ver al que recibía, al que aguantaba, al que intentaba, remató 2 o 3 veces al arco, sin la potencia y la dirección necesaria. Llegó Auché en los primeros minutos intentando acompañar arriba, pero después dijo: yo una vez que recibo la pelota levanto la cabeza 3/4 de cancha y decido, o meto un pase errado o no, o le pego al arco como hizo en 2 ocasiones, que provocó el enojo de Julio César Cáceres, que le pedía que no se apure, que tenga un poco más la pelota, que espere que lleguen los compañeros. Pero creo que esa paciencia no existió de parte del Sportivo Luqueño, que sí estuvo más cerca de convertir en 3 o 4 ocasiones, repito, más por los errores de los defensores de Nacional que por virtud del propio Sportivo Luqueño. La más clara del partido la tuvo Caballero con un remate potente que tapó Aguilar. Y después creo que si tenemos que pensar en jugadas que podían haber terminado en gol, no tenemos, no hay una tajada importante del arquero Kili Rojas, no hay otra tapada de Aguilar más que la que ya mencionamos, una pelota en el palo, tiro libre de esquinas seguidos, lo que significaba que uno de los dos equipos lo tenía ahí contra las cuerdas, el otro no. Creo que dejaron o quedaron en deuda tanto Sportivo Luqueño como Nacional para el público que vino con este frío a alentar, y por supuesto a nosotros también nos quedó esa gana de ver un poquito más en el partido, un poquito más en la parte futbolística. Ni Nacional y mucho menos Sportivo Luqueño creo que están bien acomodados en la tabla de posición. Por eso cuando vemos esto y no encontramos a uno de los dos equipos que tenga la rebeldía de llevárselo por delante al rival, de buscar, de insistir, de que pisen el área más de 3 jugadores, y nos preguntamos, ¿y esto es nuestro fútbol? Hasta acá llegamos, nadie va a salir a presionar, nadie va a salir a imponer. Es que tenga la pelota Sportivo Luqueño hasta donde pueda, hasta 3/4 de cancha. Que tenga la pelota Nacional hasta el mismo sector, 3/4 de cancha. Después no hay algo diferente, no hay un jugador que pida, que intente algo diferente. ¿En qué sentido? Dejar un hombre en camino, pegarle al arco de media distancia. No pasa, no entendemos, o por lo menos yo no entiendo de cómo se está jugando, de la manera que se está jugando. Creo que Cáceres tiene que solucionar este inconveniente. No sé si tiene la cantidad de jugadores o la calidad de jugadores necesario, el técnico, pero ojo que si va a seguir así el segundo tiempo, va a ser quizás uno de los partidos más pobres que
que me toca hacer de Nacional. A Luqueño lo veo por primera vez aquí en vivo y en directo. Seguía o sigo los partidos por TV, pero no me tocó hacer un partido de Sportivo Luqueño que pensé que tenía más, que pensé que podía dar un poco más, pero no lo está haciendo. Conforme con el empate ambos técnicos no creo. No creo que estén conformes porque digo, en la tabla de posición uno mira y creo que necesitan un poquito más ambos equipos. Hoy, repitiendo lo que escuchábamos en la siesta en Fútbol a lo Grande, tenía la noticia, o por lo menos esa info, ese rumor que siempre se sabe ahí en Sportivo Luqueño, tenía Francisco López, que podía estar en duda la continuidad de Julio Cáceres. Ahora la pregunta es la siguiente también. Si estoy en duda, tengo que salir a buscar el partido. Tengo que salir a ganar, tengo que salir a dar un poquito más. Porque lo que está haciendo Sportivo Luqueño es aguantar, no arriesgar, quizás para no perder el partido. Pero yo no entiendo, y creo que no va a pasar por la cabeza del técnico, bueno, hoy salgo a empatar, hoy salgo a no perder. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se planifica un partido simplemente para empatar el partido? Si el fútbol es tan cambiante, que muchas veces decimos, el gol en los primeros minutos te cambia toda la historia, y el equipo que salió precisamente a hacer eso, a aguantar, necesita rápido de un plan B. El que pensó podía aguantar y consigue el gol, dice, epa, no estaba tampoco esto, pero ¿y ahora qué? Se nos va a venir encima el rival, ¿cómo aguantamos? O sea, yo no entiendo cómo se puede preparar, cómo se puede intentar salir a empatar un partido. Pero hoy, por lo que estamos viendo en estos primeros 45 minutos, ni Bernay con Nacional, ni Julio César Cáceres con Sportivo Luqueño intentó o mostró esa rebeldía para salir a ganarlo. Creo que los dos se acomodaron a lo que fue el partido. Un partido, no digo aburrido, pero sí un partido sin la emoción necesaria de esas llegadas que podían terminar en gol en cualquiera de los arcos, tanto de Nacional como del Sportivo Luqueño. Ojalá se mejore esto para la segunda etapa, cuando los jugadores del Sportivo Luqueño rápidamente ingresaron al campo de juego, apurados quizás. Nacional todavía no lo hizo. Sí, la terna arbitral para darle continuidad al partido. Muy bien, correcto, señoras y señores. Estamos esperando precisamente por Nacional. Ya está en la cancha Sportivo Luqueño. ¿Hay modificaciones o no en el equipo visitante, Germán? No se observa ninguna modificación hecha por Julio César Cáceres en este entretiempo. Vamos a ver si se produce lo mismo en Nacional. Bueno, correcto, muy bien. Ahora ingresa Nacional lentamente. ¿Qué pasa, Germán? Esos gritos, ¿de dónde vienen, Germán? Acá la gente no solamente de gradería, sino también de preferencia, se hace sentir con los cánticos a favor del tricolor. Sí, señor. Mucha gente de preferencia a propósito, Ricardo, ¿o no? Sí, suele estar más llena la preferencia, pero algunos faltaron. Tenemos que tener en cuenta que hay gente muy grande de Nacional que suele venir a este sector. Tenés razón, sí, señor, pero independientemente de eso, Ricardo F., la asistencia es muy buena acá en sector preferencial, y como toda preferencia nacional, son muy exigentes realmente los tricolores. Muy bien, está en la cancha el tricolor, la academia. Por lo visto no hay modificaciones tampoco en este equipo, Germán, Bueno, ahí está Nacional. Sin cambio, Germán, para Nacional. ¿Es así lo mismo que Luqueño? Al igual que Luqueño, exacto. Vuelven con los mismos 11 que empezaron el partido ambos equipos. Muy bien, señoras y señores. Esto va a arrancar, Darío. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billetón y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Si sos beneficiario de SPS recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 248-8000. SPS, 29 años, cuidando la salud de tu familia. El árbitro cronometra, pone 0 y arranca la etapa final. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota sobre
punta derecha, Berra tiene Alfaro tiene para la academia, juega para el fondo, está dejando cortita para Núñez, le pegó tiro, pelotazo, nuevo el capitán de Nacional, arriba golpe de cabeza, pelota por la media cancha, viene buscando esa pelota, Maná, paró Maná pica larga, gana en esa zona arriba, va por el piso, no pasó nada, tiene Rodri Ferreira, presionaba, va la falta, cae Thiago, a ver qué dice el juez, y será saque de costado para el tricolor. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, cortos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años, cristalizando sueños. Y la pelota para Mesa, tiene Mesa para la academia, pone la pelota en la punta derecha, está dejando cortita, presionaba la salida Alfaro movió para Caballero con esa pelota marca el hombre deportivo luqueño, rebote de Suárez, se equivocó, ahora pita, falta el árbitro, Ricardo F. Tiene delay el árbitro, después de segundos cobró la falta. Es la segunda vez que hace esto, una en el primer tiempo, ahora en el segundo tiempo. Tiro libre, señores, pertenece a Nacional, punta derecha. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño y periodistas y mucho más. Sobre de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299. O al contado $33.990. Financiación propia del Grupo Garde, más info en nissan.com.py. Recordando que Tacuarí le ganó a General Caballero por 2-1, se está salvando, sale de la zona roja, Tacuarino manda a General Caballero, pelota para el tricolor, en zona izquierda le pega arriba, le pegó, tiró, golpe de cabeza, cuidado, el cabezazo creo que fue Mesa, llegando con golpe de cabeza, Ricardo. Sí, un centro que se le fue complicando al arquero y apareció Mesa para aplicar ese cabezazo sin la dirección necesaria. ¿Qué pasa ahora el árbitro? No. ¿Qué tiene? ¿Algún problema de informe tiene? ¿Qué le pasa al árbitro del partido? Ahora le pidió a Alfredo Aguilar que repita el saque de arco. Muy bien, corresponde salida para Luqueño. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Los marcadores en la intermedia, Carapeguá le ganó Resistencia 2-1, está tercero al equipo del Potro Carapeguaño el 12 de junio. Y se está comprometiendo, bueno, esta victoria le viene bastante bien, ganó 4-1 Colegiales. Lo que tiene que ver con el promedio sigue complicado el 12 de junio, Gerardo. Sí, señoras, y de momento 12 de junio con este triunfo zafa de la zona roja del descenso. Los comprometidos son Santaní 1,237, 3 de febrero 1,162, último Colegiales condenado prácticamente 0,937. Correcto, señor, acá corresponde saque de costado, sector de ataque pertenece a Nacional. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroca. Probate el pack tiene etiqueta negra con pomelo, Paraguay de sabor único, Sporting. Pásate y hazlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. La marca en esa zona, despejaba la pelota, Suárez, golpe de cabeza, no podía, Ferreira sale bien, buscando la pelota, mira la pelota para Elvio, falta, pita el juez, tiro libre para Luqueño. PSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se encuentra la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía del Grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina prepago, precio y variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Estamos llegando al minuto 4 de esta etapa final, por ahora el partido continúa 0-0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrillero, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera, que a ladrillo, teco, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Estamos con Ricardo F para este partido, pelota suavecita a un costado, lateral, sector en defensa, pertenece a la academia. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.apota.le, Apota, la ganar lo cambia todo. Va corriendo Juan Luis Alfaro, dejó correr la pelota, saque de costado, punta derecha, en ataque pertenece al tricolor. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Unizal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Petete, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carato de Pilar. Unizal. Remate, Ricardo, de Fabricio Jara, se desvía, tiro de esquina, Ricardo, pertenece al tricolor. Sí, le impactó la parte baja del jugador deportivo luqueño que está sentido. No alcanzo a identificar quién fue. Termina el córner, pero qué potente el remate. Germán. Villalba, Alexis Villalba es el que quedó sentido tras el pelotazo de Jara. Muy bien, corresponde tiro de esquina para para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Rivas, ahí ya se está poniendo de pie de a poquito Alexis Villalba, aunque continúa con dolor. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robilo, gana más exceso de Diego Iván. El partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental.
Le pega arriba a la pelota, tiró de esquina, pelota en el aire, seguro Alfredo Aguilar. Desde los Pineos de la Moza Mendoza, que acompaña su brindis por la amistad que Verdura representa Distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo social de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Amarilla para quién? Para Juan Luis Alfaro por agarrón sobre Elvio Vera cuando iniciaba el contragolpe. El árbitro retrotrajo la jugada y cobró la falta, sancionando con tarjeta amarilla para el lateral de Nacional. Ricardo F. Y no sé por qué dejó, si cuando parte el pase de Vera, Maná toma la pelota e intenta eludir al rival. Ya controló, ya sacó la ventaja que tenía que sacar. Pero bueno. Bueno, ¿qué pasa con el defensor del luqueño, Germán? Y sigue afectado Villalba después del pelotazo. Lo que pasa es que sufrió el fusil del jugador Jara en la parte baja, ahí donde duele mucho. Le está costando mucho reponerse al central luqueño. Sí, señor. En el sector de la Ingle, más que nada. Sí, en el sector de la Ingle camina con un poco de dificultad. Está tratando de reponerse y colocarse de nuevo en su puesto, el central. Por no decir otra cosa, ¿se entendió? La pelota por arriba, largo. Bueno, se recupera lentamente ahora Villalba, Germán, el zaguero. Ahora sí, ya por lo menos es buena señal que esté trotando para colocarse en su puesto. Muy bien, saque de costado para Luqueño. Necesita plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollo fresco y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloqueado. Pollo Sabanacero del Granjero Campo 9. A ver, pelota por arriba, golpe de cabeza, viene buscando Alfaro, pelota suavecita, marca Núñez el rebote y pertenece a la contra para Nacional, juega Mesa. Estamos viendo para Caballero, cuidado con esta. ¿Qué pasó acá, Germán? Chocan uno Nacional y otro luqueño, Y cayeron Vera y Claudio Núñez, chocaron ambos, los dos están sentidos y los dos presentan dolores en cada una o en rodilla, o cada uno en una rodilla. Ya ingresa el equipo médico de Nacional para atenderlo al central afectado. Elvio Vera sí ya se repuso. Ricardo. Bueno, Vera cae primero y después él lo tira al jugador de Nacional. Así que cuidado, pelota en juego. Falta dentro del área. Hay que ver qué determinación toma el VAR y qué le puede llegar a decir al árbitro del partido. Tenés razón, Ricardo. Hay que ver si hay un llamado o no. Tenés la televisión, el monitor en la jugada. Ya muestra la televisión, Gerardo. Aún no, estamos esperando por la reiteración, Diego. Hay que ver un poquito el detalle porque está sentido el de Nacional, del de Luqueño. Hay que ver si hay llamado de VAR o no. Lo que puede llegar a pasar en esta situación. Por ahora el partido está 0-0. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso me Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenido Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Acá por lo menos ya se ve una tarjeta amarilla para Elvio Vera, Germán, Así es, el tercero que ve la tarjeta de amonestación en el Sportivo Luqueño. Pero si es tarjeta por falta y la falta fue dentro del área, ¿por qué no cobra penal entonces? Gerardo, tenés la imagen. Acusa un golpe en la rodilla el futbolista de Nacional. ¿Pero adentro o afuera? No alcanza a mostrar bien la televisión, Diego. Bueno, ahí se recupera Núñez. Lentamente se recupera el capitán, va Rivas. Es de otro ángulo, Diego. Correcto, sí. Hay que ver un poquito los ángulos realmente. Pero por ahora se demora la ejecución o la acción más que nada. La acción más que la ejecución del partido. Ahí se recupera lastimado Núñez. Hay que ver si continúa. Por ahora el árbitro puso una tarjeta amarilla para Vera. Por ahora viene el amonestado, Germán. Sí, el 11 del Sportivo Luqueño, muy sentido en la rodilla derecha y caminando con dificultad está el capitán nacionalófilo. Muy bien, pelota al fondo por ahora, tiro libre pertenece al tricolor. Hasta agosto comprando un Smart TV para la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Martín etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya se lo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegida. Bueno, ya se juega, no posó absolutamente nada, pelota al costado, cerca de los 10, saca de costado, pertenece al tricolor. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. El ahorroso supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45 mil atenciones médicas al año. Escrito al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Rivas para el saque de costado. Vamos a ver. Va a colocar la pelota dentro del área. A ver, Rivas colocó pelota dentro del área. El despeje. Pelota por el medio. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa. Rompilota. La más donde esté sin Diego Iván. Nacional Luqueño 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Ricardo F.
F. Bueno, falta en ataque lo que cobra entonces el árbitro, ¿verdad? Falta de Elvio Viera, que estaba dentro del área de Nacional y que lo derribó a Núñez. Exactamente eso fue, Ricardo. Falta en ataque de Elvio Vera sobre Claudio Núñez y amonestado por esa razón. La pelota por media cancha se mete Thiago Caballero para Nacional, pone la pelota para Alfaro. Alfaro le va a pegar, se acomoda, levanta la cabeza Juan Fernando Alfaro. Está dejando por arriba, soltó, jugó para Mesa. Otra vez pelota larga al fondo, arriba, golpe de cabeza, va para el fondo. Viene buscando esa pelota Monteagudo, el zaguero Monteagudo de Nacional. Jugó a su arquero para Santiago Roja. Le va a pegar Roja, pone punto derecha para Claudio Núñez. La fecha 21 de la Intermedia va a arrancar este viernes 16 de agosto, pues 4:15 de la tarde. Resistencia local ante Santaní, 18:30 horas en el Gunterfogel San Lorenzo ante Recoleta. Que de costado el ataque pertenece a Luqueño. Hoy lunes con Punto Forma y Cooperativa Universitaria, pagando con tarjetas de crédito hasta 30% de descuento en tus compras. Aprovechado y estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Cerámica Itagua, su casa por toda la vida con los mejores materiales y servicios hasta el techo. Ventas al 098254216. Ingresa a cerámicaitagua.com.pe. Tacuari le ganó 2-1 a General Caballero. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Mileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La anotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la Y vida. la pelota para Suárez, amagó Suárez por media cancha, pone la pelota para Río. Va buscando la pelota al zurdo de Sportivo Luqueño, jugando, abre la acción. Está dejando cortita para Villalba. Este le pegó, tiró pelota por media cancha. El árbitro dejó seguir, pelota por mitad de terreno, juega la pelota Uche. Uche movió para Suárez, tiene Suárez, levanta la vista. Jugó más arriba, marca Núñez al zaguero, tricolor pone para Alfaro. Alfaro paró la pelota. Alfaro resbala, juega, movió para Caballero. Esta juega por media cancha. La recupera lentamente Jara, coloca para Mesa. La pelota de Mesa tiene el 13. Transporta hasta el territorio deportivo luqueño. Va al pique, pelota, punta zurda. La marca en esa zona del hombre de Luqueño. El lateral finalmente. Y pertenece a la academia punta derecha. Campeonato argentino, Godecruz de visita le ganó a Tigre por 2-0 en Tigre. Ingresó a los 58 Romeo Benítez y a los 72 Blas Hermoa. En la intermedia Carapeguá le ganó a Resistencia 2-1 y 12 de junio goleó a Colegiales 4-1. Un motor con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrar la Sencha Comer y todos los distribuidores del país. Motopuller, gran diseño y potencia, sentir verdadero poder en dos ruedas. Motopuller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. La pelota por media cancha tiene Mesa. Mesa tiene para Nacional. Levantó, tiró. Va Thiago. Pelota al medio del tinto. El arquero Ricardo F. Qué bárbaro, qué buen centro que metió Mesa y qué mal la definición de Thiago Caballero. Prácticamente le baja la pelota al arquero cuando pensé que le podía pegar de zurda con más potencia. La pelota es una izquierda para Suárez. Toca la pelota, mueve la pelota. Nombre Deportivo Luqueño. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Lo auténtico del Chaco, Sortiví, carne 100%, variedad de corte, costilla, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chotitze. Estamos con información. Informo personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los relevos de Nacional, Germán. Francisco Peralta, el arquero auxiliar, Alexis Cañete, Gastón Benítez, Sebastián Quintana, Fabián Franco, Alfredo Martínez, Sebastián Benítez, José Recalde, Jordan Santa Cruz, Joel Figueredo, Orlando Gaona Lugo y Francisco Morel. ¿Cómo está el técnico Barnay? Casi de la misma temática que en el primer tiempo, Diego, observando el partido, brazos cruzados, sin dar muchas instrucciones, pero eso sí, todo el tiempo parado, en ninguna ocasión se ha tomado algún asiento de la banca del suplente. La pelota sobre punta, una pelota larga en esa zona, se va a un costado que dice el juez, señores, se la saca de costado para el tricolor. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Para Carlos P, teléfono 679-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. A ver, Caballero levantó, rebotó esa pelota en Aguilar, saque de costado para la academia punta derecha. En cada camino hay un automóvil subido, ahora también en la pareja, así que la pareja esta nueva automóvil legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Top Tener otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lactos, el sabor del Golpe de cabeza, Vareiro, el rebote, el arquero desvió el arquero. Alfredo Aguilar tenía con el gol, con golpe de cabeza Sergio Vareiro, Ricardo F. Doble tapada de Aguilar. Primero Vareiro de cabeza, ahí cerca del palo con un manotazo, tapa Aguilar, de rebote de vuelta Vareiro para pegarle con la pierna derecha y una vez más Aguilar le dijo que no. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Ahora Juan Luis Alfaro.
Le pega Alfaro, le pegó, pelota en el aire, cabezazo, el rebote, marcamos al tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carramacito de Villa, Diego Iván. El partido sigue 0-0. Hizo seguro, Chaco. Saque de costado para Luqueño. Lactoland ganó el premio coctelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactoland, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Entonces, Barber Servicio de Corte y Barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota por Rivero tiene en esa zona. Monteagudo juega la pelota dejando cortita otra vez para arriba. Si tiene Monteagudo, va el zaguero de Nacional. Está sobre punta Zura, levantó, tiró pelota al Solano arriba. Va por el fondo, golpe de cabeza, no podía Vareiro. El rebote para Vera, Vera tiene para Luqueño, Vera colocó, tiró el árbitro, pita. ¿Es mano o falta, Germán? Mano, sí, la bajó con el brazo izquierdo del ofensivo de Luqueño. Muy bien, tiro libre para el tricolor. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible y yo también. Mi camino, mis reglas. Agitato te trae, representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Tiro libre para Luqueño. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Blanco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crismo, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Tiro libre para Nacional, va a autorizar el árbitro, conforma la barrera, el árbitro del partido. Estamos hablando de López. Tiro libre, ¿quién le pega esa pelota? Uno es Alfaro, ¿el otro quién es? Rivas para darle de zurda y Juan Luis Alfaro para darle de derecha. Muy bien, Juan Luis Alfaro derecha, Rivas de zurda, fue Rivas, le pegó, pelota en el aire, Rivas seguro, desvía la pelota al portero, Ricardo. Se le complicó, en el último paso que da Aguilar. Se le complica quizás por el viento y saca la pelota al córner. Tiro de esquina, pertenece a Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Esta vez Jara. Muy bien, le va a pegar Jara, tiro de esquina para el tricolor. El comentario Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo precio de Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Jara puso para arriba, Rivas tiene, colocó, levantó el centro, al rebote de Caballero, remata el arco, le quedó, pero marca López de Luqueño. ¿Qué pasó, Ricardo F? El segundo tiempo salió mejor Nacional, mucho más cerca del gol. Las dos que tuvo Vareiro, ahora esta jugada nuevamente donde le pega con la pierna derecha Rivas, demostrando que no solamente la tiene para caminar, por lo zurdo que es, digo, y no puede definir Caballero en el área. La pelota para Ríos, Ríos soltó, juega bien, está dejando esa pelota, colocó para Uchel, levantó, golpe de cabeza de Ferreira, atento el arquero, Ricardo. Flojito el trabajo de Ferreira el día de hoy. Pensé que la bajaba con el pecho para hacer algo un poco más difícil la actuación del arquero Kili Rojas, pero le cabeceó prácticamente en las manos. Estamos llegando al minuto 18 de la etapa final. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albe Roja. Probaste el pack Fortinet que te negra con bomba y los paraguayos de sabor único Sporting. Pásate que a Salud Protegido tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud Protegida. A pesar del frío, muy buena respuesta del público aquí en la visera. Pelota sobre la punta derecha. A ver, la tiene Caballero, Caballero para Nacional, colocó, levantó el centro, golpe de cabeza. La marca de Villalba, le queda Jara, pone la pelota para Alfaro, le va a pegar Alfaro. Alfaro movió, dejó esa pelota para Mauricio Jara, le pegó arriba al techo Ricardo Mendoza. Aprovecha también este tema de pegarle de media distancia. El equipo de Nacional es el que más está rematando al arco, pero sin la dirección necesaria. Jara le pegó muy mal. Muy bien, la pelota para el fondo. Repito, un saludo a todos los que están sintonizando la radio a través de mi espacio. Así que muchísimas gracias por esa gran sintonía. Pelota al fondo, sale el portero Deportivo Luqueño. La Paracol, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con la Paracor. Descarga la vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Pelota al aire al fondo, corrió Caballero, golpe de cabeza, marca Aguilar, pone la pelota sobre punto sur. Está dejando para Suárez, pelota larga arriba al fondo. Está marcando con golpe de cabeza el tricolor. La pelota le queda lentamente a Aguilar. Está parando de experimentado Pablo Aguilar. La tiene Pablo. Le pegó, tiró, se equivocó, saca de costado, punto. Este pertenece al tricolor. Campeonato brasileño, segunda división 15 del segundo tiempo. Goiás y Ceará van empatando 1-1 en Goiás. Suplentes de los ex Cerro, Edu y Mateo González. En Ceará suplente, Pollo Recalde. Entonces Gerardo Ramoncito
Sosa no juega ante River con Talleres. No está en la lista de concentrados, lo confirmó justamente su técnico Walter Riboneto en conferencia de prensa. Riboneto jugó en Olimpia. Sí, señor, así es, con Carlos Galván, esa dupla defensiva. Arquero era el Tito Cafa. Tenés razón, sí, señor. ¿Qué año fue el Joker? 2005. Riboneto, sí, señor. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robilo, ganamos este con el Diego Iván. El partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Saque de costado para la academia. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participaste vale para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, increíbles descuentos de juguetes. Regala los pequeños, lo mejor, tablet multi-kit, Android 32 gigas. De Avenger Antal solo 99.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. La pelota para el fondo, sale Aguilar, juega la pelota, movió para Sportivo Luqueño, sale del fondo del equipo visitante. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo y garantía de Electropar. Ricardo F. Mejor el segundo tiempo que el primero, con un Nacional que salió decidido, con un Sportivo Luqueño que no puede reaccionar, que está arrinconado, quizás esperando una contra, pero muy pobre el segundo tiempo de Luqueño. Pelota por media cancha, Ever transporta Alfano. Alfano tiene, se equivoca Alfano. Va buscando Ferreira, pone la pelota dejando cortita para Río. Se movió para Suárez, pelota a mitad de terreno, zona media, qué buena acción. A ver, lo tiene Ferreira, Ferreira levantó, Luqueño busca el primero, Vera con la pelota, le picó, ganó, pierde ahora. La va buscando Jara, le pegó largo, se vuelve a equivocar, sale del fondo el portero Aguilar. Campeonato ecuatoriano, minuto 15 de la etapa complementaria, técnico universitario le gana 2-0 al Aucas. En el equipo visitante titular, el ex nacional Carlos Rolón. Este jueves por Copa Sudamericana en octavos. Van a jugar Libertad Ameliano, Sajonia, 18 horas para ese partido. Tour con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos, pero parece a sucursales en Asunción. San Bernardino, acceso sur, teléfono 2737 al 8, pero parece a 42 años construyendo contigo. Saque de costado, pertenece al tricolor. Va buscando lentamente esa pelota arriba, saque de mano, sector preferencial, pertenece al equipo local de Nacional. Con supermercados Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Comprando en stock.com.py. Catedral Running 6 kilómetros, volumen 2. 10 de noviembre, contribuidor más esperanza con la Fundación San Peregrino. Expediciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Cerca al banderín, otro saque de costado para Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota arriba, el cabezazo, el rechazo. Tiene Ríos, pelota larga arriba sobre mitad de terreno. Corre la pelota, viene buscando Núñez. Golpe de cabeza de Claudio Núñez. Pone la pelota para Alfano. Alfano se cuenta a su hermano. Juan Fernando, Juan Luis. Pelota punta derecha, marcó Suárez. Saca de costado a ver qué dice el árbitro. Pertenece a la academia, punta derecha. Mueve rápidamente el tricolor. Le va buscando Juan Luis Alfano. A ver, la tiene. Levantó, tiró. Pelota entró del área, no pudo en esa zona. Viene buscando el tricolor. Cayó, no pasó nada más. Responde Luqueño con Vera. Vera tiene, qué buena acción de Vera. Vera colocó, puso para Ferreira. Está habilitando Ferreira. Ferreira con la pelota avanza para Sportivo Luqueño. A ver qué hace con esa pelota. Juega bien, gira Elvio. La pelota para Vera, lo ve al compañero. Dejó para Auché. Auché con esa pelota pone la pausita. Baja bien para Rodi Ferreira. Toca la pelota Rodi. Rodi movió para Banazo. La derecha pegadita la raya tiene Rodi. Está girando, se equivocó Rodi. Le dejó la pelota para arriba. Corre, ganó. Qué buena acción. Ahora responde la academia. A ver, Rivas con la pelota. Va a colocar o no. Se mete o no dentro del área. Se metió dentro del área. Jugó. Se equivoca. ¿Cómo viste la acción, Ricardo F? Corta el ataque del Sportivo Luqueño. Rivas prácticamente se la quita del pie a Maná, pero estaba tan solo Rivas que no sabía qué hacer. Pelota al centro, cabezazo. Gol, 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 gol. No entró la pelota. Es gol, gol. De Nacional, Sergio Vareiro. De cabeza llega Sergio Vareiro. Esa pelota traspuso la línea de sentencia del arquero Deportivo Luqueño. Y es gol de la academia. El cabezazo de Sergio Vareiro. ¿Sabe cómo está la cosa? Gana Nacional. Nacional le está ganando a Luqueño por 1-0. Monumental. Parecía que terminaba la nada, porque hablábamos de la jugada previa al gol. El ataque del Sportivo Luqueño, el pase de Vera para Maná, cómo roba la pelota arriba hasta meterse cerca del área. Un centro que es interceptado nuevamente por el Sportivo Luqueño, que pierde la pelota en el segundo toque después de recuperarla. Aparece por el sector derecho nuevamente el ataque de Nacional, el centro bien direccionado. Y esta vez
Vareiro que no perdona, aplicando un cabezazo con potencia y dirección pegadito al palo. Intenta reaccionar el arquero. Parecía que la sacaba, pero el asistente que estaba sobre la línea o sobre la misma línea dijo que la pelota traspasó y es gol de la Academia. Momento del gol. 23 minutos, segunda etapa. Gerardo, ¿cómo viste el gol? A ver, aquí observando, para mí ingresó toda, Diego. Corre, está bien. Bueno, muy bien. Gana Nacional, marcamos al tiempo. El neumático Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robilo, que arma su estilo de Por ahora gana Nacional 1-0. Hizo seguro, Chaco. Ahora revisión, van a revisar, Ricardo. Sí, acá los compañeros, los muchachos de preferencia estaban observando la repetición en el celular y también hacen la seña de que pasó la pelota. Así que el asistente, Gerardo, acá la preferencia, todos dicen que fue gol. Muy bien. Por ahora hay chequeo de VAR. Hay chequeo por ahora, Darío. Comunidad WhatsApp del Trabajo, JMC, encontrarás ofertas de trabajo, puedes compartir tu servicio, JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Giacomer Automotores. Haz el viaje que no sale, comente con los préstamos personales de Banco, tasa el 16%, incómodas cuotas de 48 meses, Banco crece desde la raíz. Se sigue chequeando por ahora el gol de Sergio Vareiro, golpe de cabeza. Vamos a ver, el VAR está observando, esperando el árbitro, indicaciones. Alipio Colmán, Alipio Colmán están en el VAR, Ricardo. Alipio. Bueno, vamos a ver si encuentra su lugar en el mundo del arbitraje Alipio. Bueno, ahí está Alipio, observando. Seguimos contigo mientras tanto, Darío. En Luomo, conocer la nueva colección de vestir la experiencia otoño-invierno, redes sociales, @Luomo Peiriga, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Recorre más por menos con Shell y Itaú, hasta 15% de descuento con tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless. Sea el mejor por lejos. Ahora Luqueño va a modificar, Germán. Sí, Julio César Cáceres llama al Conejo Benítez y a Iván Tito Torres. Muy bien. Diego, sí, señor. aquí observando detenidamente, ingresó completamente la pelota. Correcto, excelente, Gerardo. Entonces, yo no sé por qué tanto demora, por qué tanto se demora. Sigue esperando el árbitro, Lipio está en el VAR. Decía, Tito es uno, ¿verdad? Tito Torres. Germán. Así es. Diego Casaca 13 para Tito Torres y con la 27 va a ingresar Jorge el Conejo Benítez. Ricardo. Bueno, pueden estar revisando si no hubo una falta previa, si no hay un offside. Creo que se está revisando todo acá, no solamente si la pelota pasó o no. Ricardo. Sí. En la jugada justamente del gol había que después, ya durante el festejo, inmediatamente después de haberse marcado el gol, quedó sentido en el suelo Alexis Villalba, el central del Sportivo Luqueño, que fue quien había disputado esa pelota aérea que terminó en el cabezazo y posteriormente gol de Sergio Vareiro. Bueno, pero, a ver, está bien. Pero ¿para qué demora tanto? Tenés 5, 6, no sé cuántos monitores, está Lipio. ¿Cuánto ya demoró del gol, Gerardo, hasta ahora? 4 minutos. 4 minutos, Darío. 4, Ricardo, 4, hermano. Sí, ahora se cumplen 4. A los 24 el gol, 28 tenemos... 23. ¿A los 23 el gol? Sí, señor. Ah, bueno. 28 ahora, casi 5 entonces. Sí, señor. Mucho. Bueno, 5 minutos. Están observando. Es gol. Bueno, está bien. Ahora sí, ya está. Gol de Vareiro. Vamos a la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Los cambios en Luqueño, Germán. Así es, Diego, entra con la 13 Iván Torres, se va de la cancha Guillermo Auche y al mismo tiempo entra con la 27 Jorge el Conejo Benítez. Se terminó el partido para Nicolás Maná. Primeros 2 cambios de Cáceres en Luqueño. Bueno, y estos cambios en Luqueño, Ricardo F. Bueno, Conejo Benítez para ayudar un poquito más a Ferreira, que estaba muy solo. Vera puede bajar a jugar por el sector que deja Auche o lo va a hacer Tito Torres. Y por supuesto para darle un poco más de fuerza en el ataque a un Sportivo Luqueño que en el segundo tiempo desapareció. Estamos llegando al minuto 29 de la etapa final. El comentario de Ricardo después de una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues de Quitador y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido se vayan a 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Nacional está ganando con gol de Sergio Vareiro, gana por 1-0. Pelota por mitad del terreno, zona media tiene Ríos, pone la pelota para el Conejo Benítez. El Conejo puso bien, dejando cortita para Jorge
Jorge Mendoza, baja la pelota, el balón para Rodi Ferreira. Rodi juega, movió sobre punta derecha, no podía Elvio. Pelota la marca para arriba, tira arriba, juega bien de primera, soltó para Thiago, se le va la pelota, saque de costado para Luqueño. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albiroca. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pasate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud, protegida. Con esta victoria, Gerardo suma 8 Nacional. Sí, señor, suma 8 y Luqueño puesto 10 con 5 puntos. Un lote con 5 están Libertad, Tacuer, General Caballero y Luqueño. Correcto, muy bien, pero le queda mucho al partido. Pelota suavecita, marca en esa zona arriba, saque de costado para la visita. Diego Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella ganó con vino Santa Elena. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la base quedó de Diego Iván. Y su seguro, Chaco. Monumental. Le pegó Thiago el rebote en 2 tiempos el arquero Ricardo F. Qué buen remate de Thiago Caballero, que levantó la mirada, se dio cuenta que no había nadie en el área y le pegó directamente al arco con mucha potencia. Recuerdo que Tacuari le ganó 2-1 a General Caballero. La familia multivitamínico más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja, activa tu energía extra con Recupera Calidad Papasa. En San Justo de Oro tenemos lo que necesita para tu construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí, acceso turcas y perpetuo socorro. En la intermedia de los partidos de hoy, Carapeguá le ganó 2-1 Resistencia. El 12 de junio goleó Colegiales 4 goles contra 1. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro de jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad de comunicarte al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, creo que más. Estamos en el Shopping del Sol. ¿Qué temperatura tenemos ahora, Gerardo? 11 grados. ¿Y la sensación térmica? 8. Sí, está bajando. ¿Se siente, Ricardo? Se siente, bastante se siente. Y vos te fuiste, vos ingresaste, bueno, de hecho antes del partido, te fuiste, pisaste. ¿Cómo está la cancha en lo previo, Ricardo? Cuando yo pisé estaba bastante bien la cancha, ahora ya se está levantando un poquito el pasto. Tenés razón, pelota para el fondo, será salida para Nacional. En Bristol aprovecha la costa liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre sin filetes, lomitos y más. Pechugona, todos les gusta. Gana Nacional por 1-0. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12, Pacaraya, metros del peaje. Síguenos en redes sociales, escribinos al 091-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La Ferrencia cerca Boca Peno, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caseramón, Gómez Caballero. Sí, es cierro, sabe bien que tenemos en La Ferre. La pelota Lara por el fondo, sale, viene buscando lentamente esa pelota. Villalba para Sportivo Luqueño, tiene el Lexi, va a levantar esa pelota, a ver qué hace con ese balón, qué hace con esa pelota. Ahora sí, levantó, tiró pelota, el rebote de Alfano, juega por mitad de terreno, solo media, tiene Ríos, recupera Ríos de zurda, jugó suavecita para el Conejo puso para el Tito, la pelota del Tito baja para el fondo, toca la pelota Sportivo Luqueño, recibe Pablo Aguilar, le va a pegar Pablo, le pegó, tiró pelota Lara para el fondo, se equivocó, hay golpe de cabeza de Núñez, jugando cortita para Caballero, corre, ganó Caballero, cuidado con esta, Nacional quiere el segundo, a ver Caballero tiene Caballero, corrió, soltó, no pasó nada, la marca de Suárez, juega, sale Sportivo Luqueño. Decir bienestar y certeza sin pago, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras 20 más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. ¿Cómo está Julio César Cáceres por ahora, Germán? Y está mucho más nervioso desde que marcó el gol Nacional, mucho más movedizo, muchos ademanes, muchos gritos por parte del técnico auriazul. ¿Y Bernay cómo está el técnico tricolor? Él está mucho más tranquilo y ahora aún más después de haber marcado el gol de la ventaja, conversa muy de cerca con su asistente Alejandro da Silva. La pelota por el medio, juega el Conejo Jorge Benítez, jugando bien para Elvio Vera, la pelota para Vera, tira recostado sobre punta derecha, Maga, se mete Vera, pone la pausita, dejado bien para Rodi Ferreira, otra vez para Vera, tiene Vera, a ver, movió de primera para Rodi, juega, empataron a Luqueño, jugó el Conejo amagó, juega dentro del área, la marca de Núñez, Ricardo F. Muy buena jugada acá del Sportivo Luqueño. Hablábamos de las sociedades, lo que le faltaba a Luqueño ahora con Rodi Ferreira, con Elvio Vera, que se tiró a jugar por el sector derecho tras la salida de Auché y la salida de Maná, donde está ocupando también el lugar de uno de los extremos, Tito Torres. Tiene más salida y llega mejor Sportivo Luqueño. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El cabezazo, pelota por Remedio, corre, viene buscando esa pelota el tricolor, pelota para el fondo, revienta la pelota Alfano, juega, pide falta el hombre de Luqueño, Germán. Sí, por falta de Gustavo Caballero, luego de lo que fue ese rebote tras el rechazo de la defensa de
Berbera colocó, de hecho sigue en el piso Ríos. Ricardo, sigue en el piso. Es Ríos. Para mí no fue falta, para nada. La pelota para Vareiro, tiene Sergio Vareiro, autor del gol, domina Sergio. A ver, la tiene, juega la pelota, previa de cancha, movió para Thiago. Esta juega sobre la punta zurda. Se mete Fabricio Carop, sigue arriba, la bandera en directo para Luqueño. A todo poner el Vitón líquido para radiador verde o rojo, gracias a Automotriz, Proca, todo silicones, shampoo, Vitón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro social de billete 1 y 2. Comunicando el 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria. Cerquita los 35. El neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo. La más difícil que a ti, Iván. El partido lo gana Nacional por 1-0. Hizo seguro. El gol de Nacional lo hizo Sergio Vareiro. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SR. ¿Cómo ves a todo el partido, Ricardo F? Lindo, se puso detenido después del gol de Nacional, que no se tiró atrás, sino que está buscando definirlo, hacer el segundo, cerrar ya definitivamente este encuentro con los 3 puntos y Sportivo Luqueño que reaccionó de buena forma. La pelota costado lateral para Nacional. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea Crystal House, producción de colocación de vidrios templados de pecho, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Con esto suma 8 puntos Nacional. Con esto queda con 5 Luqueño entonces, Gerardo. Sí, señor, así es. Se queda con 8 puntos Nacional. Luqueño queda décimo con 5 puntos. Se puede ir Vera, Una falta fuerte contra arriba cuando iba a rechazar. Le deja el taco, la planchita. Cuidado que se puede ir Vera. Bueno, están 2 hombres Nacionales están en el piso. Uno Rivas, como dice Ricardo, ¿quién es Jara? Otro es Jara, pero el más dolorido es Rivas. La cosa un golpe en la rodilla derecha. Bueno, hay que ver. Sí, pero el árbitro no vio. O sea, el árbitro no le puede sacar una segunda tarjeta porque no vio y roja directa tampoco es. Así que puede zafar de esta Elvio Vera. Bueno, muy bien. Hay que ver si continúa, cuidado. Se repone ahora Ricardo lentamente Rivas. Ahí está, hay que ver si sigue. Y está haciendo un muy buen partido, o por lo menos muy buen segundo tiempo. Sí, señor. Se repone Rivas ahora. Tiro libre para el tricolor. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido a Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién es el 31 luqueño, Germán? Aldo Parra ingresa con la casaca 31. Se va de la cancha Elvio Vera. Informó. Personal, si tenés web personal te duplicamos todo. Barra. Y se había lastimado, creo, el torneo pasado, ¿verdad? Sí, y buen cambio porque está al borde de ser expulsado Vera. Sí, señor. La pelota para el fondo tiene Rodi. Despeja para Luqueño. Hasta agosto comprando un Smart TV para camiseta oficial de Paraguay. Tokio contra el oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con modelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya a Salud Protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud Protegida. Nacional gana Diego, por 1-0, sí, señor. Estuvo en el fútbol de Emiratos Árabes, Aldo Parra. Ah, perdón. Sí. Correcto, Gerardo. Corrección entonces. De ahí viene Luqueño. Así es. Muy bien. Nacional gana por 1-0. Nissan Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años, 100.000 kilómetros, cuota $299, sol contado desde $33.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisa, la felicidad está en los pequeños detalles, PSP, detalles que iluminan tu vida. Con respaldo garantía del Grupo Luminotecnia. La pelota larga, zona derecha, no pudo Caballero, marca en esa zona. El hombre de Luqueño Suárez, sí, señor. Bernay llama a Orlando Gaona Lugo. Será la primera modificación en el local. Bueno, muy bien. Gaona Lugo pisa la cancha Nacional. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con Rico Choripán con los chorizos para el Upisa. Upisa, probaste, te gusta. También Santa Cruz Jordan, Germán, Así es. Casaca 24 para Santa Cruz y 33 para
Orlando Gaona Lugo. Muy bien, acá tiro libre para Luqueño. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Acá la biblioteca de almacenamientos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Cerquita de los 40. Ingresa a www.boto.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos sin valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Tiro libre para Luqueño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Brindemos por la amistad. Golpe de cabeza. Salva el arquero, rebote. Y Santiago Rojas en 2 tiempos atropelló esa pelota. El remate fue de Rodi Ferreira, Ricardo F. Qué bueno lo de el Kiri Rojas para sacar esa pelota. Porque hasta podía pegarse el cuerpo contra el palo, pero no lo hizo. Y después en el rebote, cuando Rodi intentaba volver a meter la pelota en la línea caliente, se tira el Kili y se queda con el balón. Excelente el arquero de Nacional. Sí, señor, pelota larga, zona derecha, sale el tricolor, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa, Robiloga, de Maceti, donde esté Silvia, Tingo, Iván. Nacional gana 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. A ver los cambios, está para ingresar Santa Cruz y Gaona Lugo, Germán. Así es, Diego, se va a producir la modificación. Vamos a ver el cartel luminoso elevado por Nelson Palma, cuarto árbitro. Ingresa con la 24. Jordan Santa Cruz, se termina el partido para Fabricio Jara. A la misma vez entra con la 33 Orlando Gaona Lugo, se retira el sub-19 Thiago Caballero. Los 2 primeros cambios de Bernay en Nacional. Los cambios, Ricardo. Para refrescar la mitad de la cancha, Santa Cruz, que tiene mucho más oficio, me parece. Y Gaona Lugo para darle una manito al jugador que hizo el gol y que jugó prácticamente solo Vareiro. A ver, pelota al fondo, sale Luqueño. Brindemos por la amistad que apertura con un delicioso vino. Hablamos, importa distribuir en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, Peiria. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Nacional gana por 1-0. La Plata en Peños, la primera casa en Peñas del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe. Empeña, seguro empeña en La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. Saque de costado, sector de ataque, pertenece al tricolor. Próxima fecha para ambos equipos el viernes. Luqueño será local 5:30 de la tarde ante Guaraní. Por su parte Nacional el sábado visitará General Caballero 4:30 de la tarde. Saque de costado, pertenece al tricolor que está ganando con gol de Vareiro. Gana por 1-0, pelota entró en la área, golpe de cabeza, va al rechazo. Arriba puso Suárez, pelota a mitad del terreno para Alfaro. Alfaro tiene, pierde, gana el Conejo, jugando bien, pelota zona media. Responde para Parra, corre, se manda arriba y siete, falta, lo tocan y hay tarjeta para Jordan Santa Cruz, Germán. Así es, otro amonestado en el equipo de Nacional, es el tercero que dé la tarjeta de amonestación. Tiro libre para la visita. Atención, capitán, llegó la nueva sucursal de la Raza Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21,5. La Raza Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El 30 luqueño, ¿quién es, Germán? Oscar Cáceres es el siguiente llamado por Julio César Cáceres. Oscar Cáceres. No me suena mucho. Cáceres va a pisar la cancha en Deportivo. Jugador de ofensiva es Diego. Sí, correcto, pero la primera vez que escucho el nombre y el apellido Oscar Cáceres. Bueno, pelota para el fondo, sale Kiri Rojas. Hoy lunes Mega Web y Mega App en Punto Farma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y Itaúba, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitaúba.com.pe. Ya poquito termina el partido aquí en la visera. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria en su inversión más segura. Diego, sí, señor. 19 años y es de la formativa del Sportivo Luqueño. Oscar Cáceres. Brillante. Primera vez que juega en Luqueño. Sí, señor, Gerardo. así es. Por eso, brillante. Gracias, Gerardo. Excelente. Por eso decía, me suena, perdón, no me suena este apellido y el nombre más aún Oscar Cáceres, pero es de canterano entonces de Luqueño. Así es, de la formativa del Sportivo Luqueño. Correcto, excelente, excelente el dato. Pelota por el fondo, corrió, marca.
marca Alexis, pelota para Gaona Lugo. Gaona Lugo tiene para el tricolor. A ver, movió sobre punto sur, tiene Maga, se mete. Mesa ganó Mesa, juega pelota al medio, el rebote. Otra vez ganó, pero presiona, gana Parra para Sportivo Luqueño. Un motor con 187 de garantía contra daños en el camino, encontrar la Senza Comer y todos los distribuidores del país. Idea, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación, sponsor oficial de Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. Repito, muchísimas gracias a todos los que están sintonizando la radio a través de mi espacio. Muchas gracias para todos ellos. Pelota para el fondo, sale Kiri Rojas, arquero de Nacional. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento casi profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Lo auténtico del Chaco, Chortivis, carne 100%, variedad de corte, costillas, capa, cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortiche. La pelota por arriba, pelota para el fondo, viene buscando Parra, golpe de cabeza, primero llegó en esa zona Jara, está sentido Jara, el hombre de Nacional, Germán. Sí, cayó, realizó el cabezazo hacia un costado para despejar ese intento de avance del Sportivo Luqueño y cayó inmediatamente el 13 de Nacional. Se produce la modificación en el Sportivo Luqueño, entra con la 30, debutante Oscar Cáceres, se fue de la cancha Marcelo Ferreira. Muy bien, informó. Personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Ahora Quintanita, está preparado Quintanita, el hijo del animal Quintana con la casaca 18, Germán. Así es, será la tercera modificación de Bernay en Nacional. Muy bien, Quintanita entonces va a pisar la cancha. ¿Quién se va? Yo creo que Mesa. Suponemos que va a ser Mesa, porque está muy dolorido de la pierna izquierda del volante central. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la nación de donde Yatirco y Pan. La Academia gana 1-0. Eso seguro, Chaco. Efectivamente se fue Mesa de gran partido el volante tricolor, ingresó Quintanita en la Academia. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 1640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En El Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Se van a jugar 5 más, Germán. Hasta los 50 va esta etapa complementaria, Diego. Sí, señor, pelota suavecita, zona punto, zona sale, Suárez marca, pelota para el fondo para Luqueño. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la pareja, así que la pareja esquina de esta nueva automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio toncelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. ¿Qué hizo el zaguero nacional, Ricardo? Monteagudo. Qué agudo el error que cometió el zaguero esperando que salga el Kili. Él estaba parado sobre la línea del área grande. A ver, pelota arriba al cabezazo, pelota sobre mitad de terreno, sale al fondo, desvía justamente el argentino, pelota suavecita, viene buscando Luqueño, a ver, se mete Cáceres, colocó el debutante, se equivoca, presiona, sale Nacional, que bien Quintanita, movió sobre punta zurda, el pelotazo para Vareiro, corre, autor del gol, paró, se le va la pelota, sale Luqueño, pelota a mitad de terreno. Pasan en la televisión, Diego, una imagen más clara del VAR, más profunda, y en un 100% no ingresó la pelota. Epa. Tiene que pasar toda la pelota para que sea gol válido. Sí, así y acá que decir que era algo que no pasó todo. No ingresó del todo, bueno, Diego, así es. Esto es lo que va a traer después. A ver, ¿quién es el 5? Gastón Benítez, Germán. El 5. Sí, defensa central. Muy bien, Diego, Benítez, sí, señor. Sí, en un gran porcentaje, pero no ingresó del todo la pelota. Tiene que pasar toda la pelota, Ricardo. Pero no protestó la gente de Luqueño, ¿eh? Nadie protestó. Está bien, pero tiene que pasar toda, Ricardo. Eso es categórico. Bueno. ¿Y quién pasa? ¿La televisión está pasando? Sí, señor. Así es. Qué raro, ¿verdad? Sí. Y es raro, porque no tenemos monitor, sí tiene Gerardo, por eso respetamos lo que dice Gerardo, pero tiene que pasar toda la pelota. Y por lo visto no pasó así. Acá corresponde el tiro libre. Diego, sí, señor. También se manifiesta Federico Ríos, dice, para mí la imagen del VAR para el gol no muestra evidencia contundente de que traspuso totalmente el balón la línea de banda, ya que debería de ser clara y obvia. Para Federico tampoco ingresó toda la pelota. Bueno, y lo que va a traer después es, para lo que va a venir después, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Cambia Nacional, Germán. Así es, Diego. Cuarto cambio de Bernay en Nacional, entra con la 5. Gastón Benítez se retira de la cancha, el goleador de la noche, Sergio Vareiro. Bueno,
Entonces no traspuso toda la pelota, no traspuso, ese es el término correcto, Ricardo. La verdad que yo no, como no vimos, Diego, No, claro, por supuesto. no tenemos ese poder de opinión, ¿verdad? Pero creemos lo que dice Gerardo. Claro, pero me extraña que no protestó nadie de Deportivo Luqueño, ni el arquero. Exacto. Y sí, tiro libre para Luqueño ahora. En 12 Barber Servicio Corte y Barbería Primer Nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites imposibles y eso tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu tendrá y representa Automoto. ¿Quién le pega esa pelota? Parra. Parra para darle de zurda y Rodi Ferreira de derecha. A ver si empata Luqueño, no. A ver, Rodi, puso para Cáceres, pelota al medio y se salvó. Se salvó Nacional. A ver qué dice el juez. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Se desvió felicidad. esa pelota en un defensor. Tiro de esquina. Rodi le va a pegar. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Golpe de cabeza, pelota para el fondo, sale Caballero, juega a mitad de terreno, pelota larga al fondo, tiene Quintanita, la pelota para él, ganó Quintanita, sigue, pide Santa Cruz, a ver qué hace, amaga de zurda, juega bien, qué pelota Caballero, segundo, no, a ver Caballero remató, afuera el remate, Ricardo F. Qué bien que manejó la contra Quintanita. Hizo lo que quiso, la pausa en el momento justo, la amague, pensé que cuando levantaba la cabeza le iba a pegar al arco porque el arquero estaba adelantado, pero mete un pase magistral para Caballero, para Gustavo, que después definió de una forma horrible cuando tenía que haber sido el segundo de Nacional. La amarilla para quien es Nacional. Quintanita. Exacto, para el número 18. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Robilo, Caramba, Diego Iván. Nacional gana 1-0. Hizo seguro, Chaco. Ya termina el partido, señores, hasta acá. Termina el partido. Hasta acá dice el árbitro Terris López. Terminó Nacional y ganó Luqueño por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Germán en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Ocibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Bueno, vamos contigo, Germán. Gracias, Ricardo. Acá muy efusivo el festejo por parte de la hinchada de Nacional en el sector preferencial. Vamos a hablar con el ingeniero Roque Cubilla, directivo del Tricolor. Ingeniero, para Fútbol de lo Grande, qué victoria, ¿no? Bastante trabajada, sobre todo en el segundo tiempo. Sí, Nacional está bien ensamblado con Bernal, con gente joven, gente nueva. Gracias por dar la cara sucia del 62 y bueno, muy contento con los chicos y con Bernal y con este proceso que está haciendo primero. Y segundo, que contra 2 de mayo perdimos con un error nuestro nomás, pero así es el fútbol. Hoy tuvimos la revancha, erramos muchos goles y otra vez pero tenemos que meter porque los rivales como Olimpia, Cerro, eso no te va a perdonar estas cosas y vamos a tener que enfrentarlas a esas personas para poder alzar nuestro promedio y tratar de llevar una copa y pelear el campeonato también si se puede, ¿verdad? Pero contento con los chicos por la actitud porque acá se nota que ponen huevo, que ponen ganas, que ponen garra y moja la camiseta, se ve el sentido de pertenencia. Felicidades a la directiva y a Bernay por esta nueva política que están haciendo. El buen juego, el juego mejorado del segundo tiempo, a eso se le sumó el temperamento. Eso es lo que usted más resalta, ingeniero. Claro, la actitud que pusieron los jugadores, cada pelota de pelea, que va a hacer una final y bueno, es algo que nunca se vio en el otro torneo nacional donde era parsimonioso, no, trataba que no tenían ganas y hoy ellos tienen ganas, juegan por la camiseta, por amor y muy bien Nacional. Y quién sabe si es que no termina después peleando el campeonato, si esto no es un impulso porque están nada más a 3 de los líderes. Y este es el partido clave como para meternos ahí para pelear con ellos. Eso es, pero va a ser paso a paso, con humildad, con tranquilidad, como lo caracteriza a Nacional. Ahí están las palabras de... Vamos a escucharlo a Aguilar, por favor. Aguilar. Muchas cosas, mucho huevo. Yo creo que no está faltando. Y nada, la verdad que hay que seguir, media otra. Bueno, hablabas de vergüenza, pero también te noto un poco molesto también por este momento, una victoria recién que tienen dentro del campeonato. ¿No era esto lo que querían? No, nosotros nos preparamos para, como se dice, para pelear lo que es el campeonato. Pero bueno, la verdad nos falta todavía muchísimo.
Es que como dije recién, obviamente yo estoy muy contento, muy curioso, molesto. Nada, no quiero perder, a mí no me gusta perder. Nada, no me gusta perder. Además el club es demasiado grande, ahí tiene muchas exigencias, la gente exige mucho. Ya, nosotros tenemos que poner un poquito más de huevo, no falta eso, la verdad que no nos falta. Muchas gracias a vos. Bueno, ahí pasó Aguilar y no dijo nada del gol, así que qué incertidumbre lo que vamos a tener si es que podemos manejar la imagen precisa y perfecta, ¿verdad? Confiando, por supuesto, en lo que nos dice nuestro compañero Gerardo. Va a hablar el autor del gol precisamente. Hoy se dio el gol por parte tuya, también en este debut con Nacional. ¿Cómo te sentiste? Gracias a Dios, buenas noches, primero que nada. La verdad que muy contento, estoy muy emocionado. Lo venía buscando hace rato, gracias a lo de Nacional que me arroparon de la mejor manera. Tenemos un grupo fenomenal, fantástico. Que hoy se notó la verdad que faltaba solamente el gol porque veníamos jugando demasiado bien y hoy gracias a Dios pude ayudarle con un gol al equipo y gracias a eso ganamos. Bueno, está también Hugo Miño, también está Juan José Gómez, ya los escucha la figura. Sergio Hugo Miño, soy, felicitaciones. Hola Miño, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿hace cuánto que no estabas ahí parado, verdad? Hablando como figura de un partido y hoy te toca con la camiseta de Nacional y se te nota en el rostro, Sergio, que estás contento. Y nosotros también cuando vemos un rendimiento como el tuyo, ¿eh? Así mismo, lo estuve buscando, creo que como todos saben, no siempre se dan las cosas como queremos, pero siempre uno tiene que seguir luchando. Creo que soy un egoísta en esto porque es fácil rendirse, pero yo gracias a Dios le tengo a mi familia, a mi señora, a mi hijo, que están conmigo y muy emocionado la verdad. Bueno, y hoy un partido durísimo, Sergio. Hoy no era fácil, con los centrales de Luqueño, con Aguilar el central, Aguilar el arquero y Villalba que sacaron todo, así que fue un trabajo pesadísimo el de hoy. Así mismo sabíamos lo que era Luque, no se le está dando también, pero creo que hoy demostramos de lo que es capaz Nacional, lo ponemos ahí nuevamente y creo que Nacional está para grandes cosas. Sergio, felicidades, te saluda JJ Gómez y quiero que hable sobre la importancia de este gol, estando Duarte en un gran momento, no había mucho espacio y ahora se te da el espacio y podés aprovecharlo con este partidazo. Así mismo, creo que con la ausencia de Ailone, Diego Duarte, creo que me tocó a mí, gracias a Dios lo supe aprovechar, gracias a eso convertí mi primer gol con Nacional, pero como digo, gracias al grupo que me arropó de la mejor manera, que me arropó, gracias al técnico por la oportunidad. Y la verdad, como te digo, tenemos un plantelazo para pelearla a cualquiera. Un plantel muy joven el que terminan teniendo. ¿Cómo es tu conversación sabiendo los jugadores que tenés al lado? Porque tenés la velocidad de Gaona Lugo, la de Thiago Caballero, la de Gustavo Caballero. ¿Te sentís sincronizado con ellos? Y ahora, como te digo, de a poco me estoy sincronizando con ellos porque desde que llegué a un equipo muy intenso, muy dinámico y hay que trabajar nomás y para adaptarnos a lo que predispongamos. Sergio, habían dejado un poquito alta la vara con aquel partidazo contra Libertad, ¿verdad? Sí. Después, obviamente que cuesta volver a mantener eso, además las lesiones de algunos compañeros, hoy la aparición tuya, o sea, necesitaban hoy ganar para volver a levantar un poquito vuelo. Así mismo, creo que contra 2 de mayo creo que perdimos ahí.